El curso de la vida de una persona es algo impredecible, su camino es imposible de prever. En las profundidades de los laberínticos pasillos de la mazmorra de Shinjuku, un grupo de 4 aventureros permanece listo entre los escombros de una vasta cámara con pilares. Una de ellas, una joven con uniforme escolar armada con un arco, llama a un hombre llamado Arushige, confesando que hasta hoy se sentía atrapada en un trabajo sin futuro y sin idea de lo que le depararía el mañana. A su lado, una espadachina con una coleta alta empuña su katana y repite su nombre con urgencia. Él dirige su atención a otro compañero, afirmando que sus palabras ahora deberían tener más peso. Después de todo, reflexiona, hace apenas un mes no era más que un oficinista común y corriente. La escena cambia, retrocediendo a un mes antes. En una oficina estéril, Arushige Yamamoto se inclina ante su gerente, quien le informa fríamente que no habrá bonificaciones, aumentos ni ascensos. El peso de su vida corporativa es palpable, interminables horas extras no compensadas por un simple salario base. Suelta un largo y derrotado suspiro. La verdad queda al descubierto, Arushige Yamamoto, después de 16 años de aportar sus fortalezas a la empresa, ha sido despedido a la edad de 38 años. Ahora desempleado, se sienta en la banca de un parque, con la mirada fija en un árbol masivo y retorcido que ha envuelto un rascacielos, una mazmorra. Un pensamiento se forma en su mente, tal vez debería intentar ser un explorador. Al pensamiento le sigue inmediatamente una pregunta para sí mismo, ¿qué demonios es un explorador? Camina por la ciudad, leyendo un folleto que le da la respuesta. Hace unos 20 años, los edificios comenzaron a transformarse en nidos de monstruos a través de un proceso llamado dungeonificación. Aquellos que se atreven a desafiar estos laberintos son conocidos como exploradores. Si derrotan al jefe en las profundidades, la instalación vuelve a su estado original. Algunos buscan recuperar su vida cotidiana, otros cazan tesoros y algunos simplemente desean poner a prueba su propia fuerza. El camino que uno elige depende enteramente de ellos. Asiste a un video promocional en el que una enérgica joven con coletas adornadas con estrellas y gafas protectoras anima a los nuevos reclutas, diciéndoles que ellos también pueden convertirse en un explorador y hacer sus sueños realidad. Al concluir el video, la instructora, Konomi Sakuragi, pregunta si hay alguna duda. Él se pregunta sobre una letra pequeña de aspecto ominoso que creyó ver. Antes de que pueda preguntar, Sakuragi anuncia que el registro se llevará a cabo en una sala aparte, sobresaltándolo con la repentina transición. La sigue hasta un gran salón, donde se detienen ante un enorme monumento negro cubierto de runas brillantes. Sakuragi le indica que ponga la mano sobre él y diga su nombre y edad. Él obedece, su voz resuena ligeramente mientras declara, soy Arushige Yamamoto, 38 años. Con la mano aún sobre la piedra, se vuelve hacia Sakuragi con una mirada de incertidumbre, preguntando si eso es realmente todo lo que se requiere. Permanece en silencio, con el ceño fruncido por la duda. Su expresión se suaviza mientras confirma que este monumento es lo que designa a todos los exploradores. Admite que a veces el proceso parece tan simple que es como si estuvieran recibiendo un trato especial. Volviendo a su papel profesional, se disculpa por la digresión y le da la siguiente instrucción, decir la palabra Estado. Él obedece, pronunciando la orden en voz alta. En un instante, una pantalla rectangular translúcida se materializa justo delante de él, tomándolo por sorpresa. Mientras mira la pantalla, Sakuragi le explica que su contenido solo es visible para él. Muestra su información básica, Arushige Yamamoto, humano, 38 años, nivel 1, con salud y energía al máximo, pero sin habilidades listadas. Ella enfatiza que lo más importante es que puede volverse más fuerte al derrotar monstruos y subir de nivel. Ella profundiza en la importancia de las habilidades, explicando que, si bien algunas se adquieren con un duro entrenamiento, todos reciben unas cuantas habilidades iniciales al registrarse. La calidad de estas habilidades iniciales, subraya, es una medida directa del talento innato de uno como explorador. Él empieza a comprender la gravedad de la situación. Sakuragi añade que incluso un hombre mayor como él tiene una oportunidad si consigue una habilidad decente. Con una intensidad concentrada, ella lo insta a leer en voz alta las habilidades que aparecen en su pantalla de estado. Se preparó, sus pensamientos se centraron en un único y crítico concepto, el talento. Los resultados de su registro se materializaron ante él en la pantalla de estado. Mostraba su nombre, Arushige Yamamoto, 38 años, y 2 habilidades iniciales, identificación y dominación de todas las cosas. Miró a la recepcionista, Konomi Sakuragi, y su corazón se hundió. La expresión de ella era de lástima indisimulada, una mirada que gritaba fracaso. Ella intentó explicar, señalando que identificación era una habilidad razonablemente útil para comprobar el estado de monstruos y otros exploradores. Sin embargo, en lo que respecta a dominación, se detuvo, admitiendo que no conocía los detalles. Al ver su vacilación, él concluyó que no debía ser buena. Su rostro se contrajo con pesar mientras le daba la mala noticia. Dominación, aclaró, era infame por ser una de las 3 peores habilidades iniciales que un explorador podía recibir. En una palabra, era terrible. La habilidad funcionaba consumiendo el poder espiritual del usuario, o SP, para controlar monstruos. Sin embargo, su defecto fundamental era su profunda debilidad. Ella explicó con más detalle, solo se podían controlar monstruos débiles, y había que usar la habilidad, identificación, solo para confirmar su debilidad de antemano.
Los monstruos más fuertes eran completamente inmunes a sus efectos, lo que la hacía inútil en cualquier enfrentamiento serio. Con la sombría explicación terminada, ella le ofreció una despedida vacilante, deseándole una buena vida como explorador. Las palabras sonaron huecas mientras él se daba la vuelta para abandonar el área de registro en silencio. Se detuvo en el bullicioso vestíbulo, rodeado de jóvenes exploradores vibrantes y bien equipados. Aferrando su licencia recién emitida, una sensación de amarga resignación lo invadió. Lo había sabido todo el tiempo. Intentó convencerse de que no importaba. Convertirse en explorador había sido solo un capricho, una decisión espontánea sin pensarlo mucho. No era como si planeara hacer una carrera de ello. Se quedó en el bullicioso pasillo, observando a otros exploradores más seguros de sí mismos pasar, con un único pensamiento resonando en su mente: ¿era realmente un hombre sin talento? Mientras un grupo particularmente vibrante pasaba a su lado, no pudo evitar sentir el marcado contraste. A sus 38 años, se sentía como un anciano en este mundo de jóvenes prodigios, una conclusión que tenía un amargo sentido. De repente, una pesada bota pisó con fuerza el suelo cercano, atrayendo su atención. Un murmullo se extendió entre los espectadores al reconocer al grupo que se acercaba, y alguien susurró con asombro que eran los caballeros absolutos. El grupo se movía con un aire de poder innegable. Un apuesto guerrero con una reluciente armadura de placas lideraba el camino, con una expresión tranquila y segura. A su lado caminaba una mujer con una coleta alta, su mano descansando cerca de la empuñadura de la katana en su espalda, seguida por sus compañeros de aspecto igualmente formidable. Perdido entre la multitud, los observó avanzar por el pasillo. El aire bullía con los susurros de los otros exploradores, que hablaban del estatus legendario del grupo como el más fuerte y de sus planes para asaltar la mazmorra de Shinjuku. La conversación sobre su fuerza le dio una idea. Recordó una de sus propias habilidades, identificación, que le permitía comprobar el estado de los monstruos y otros exploradores. Una oleada de curiosidad lo invadió. Entrecerró los ojos, centrando su intención en el grupo que se marchaba, preguntándose cómo sería realmente el estado de los llamados más fuertes mientras activaba la habilidad. Su visión cambió mientras una pantalla translúcida de información comenzaba a formarse sobre la figura de la guerrera. Mientras los datos se compilaban, ella se detuvo, inclinando ligeramente la cabeza como si sintiera una mirada invisible sobre ella. La información se materializó con claridad. Su nombre era Kokonoe Sakurako, una humana de 24 años de nivel 139. Su estado era una asombrosa lista de poderosas habilidades: identificación, agudeza, intuición, múltiples resistencias de alto nivel y artes de combate avanzadas. La enorme disparidad era abrumadora. Se dio cuenta de que tales habilidades especiales eran la culminación del talento innato, un linaje fuerte y un entrenamiento implacable. El hecho de que alguien una generación más joven que él pudiera alcanzar tales cotas era increíble, casi risible. Una risa hueca escapó de sus labios. Se aleja de la entrada de la mazmorra de alto nivel, dejando atrás a los famosos exploradores. Mientras se marcha, los miembros del grupo charlan entre ellos, y uno sugiere que derroten a un solo monstruo como recuerdo de su visita. Mientras él se va, Kokonoe Sakurako se detiene de repente, girando la cabeza con un sonido seco. Su mirada es intensa, como si acabara de sentir una presencia invisible. Su compañero de equipo, el joven de la armadura de placas, nota su parada abrupta y le pregunta qué le pasa. Ella resta importancia a su preocupación, afirmando que no fue nada. Aún así, no puede quitarse la sensación de encima. Mira hacia atrás en la dirección en que se fue Yamamoto, preguntándose si la extraña presencia que sintió fue real o solo su imaginación. Dejando atrás al grupo de élite, Haruhige Yamamoto llega a su propio destino, la mazmorra Nippori. El edificio es viejo y está cubierto de gruesas enredaderas. Respira hondo para calmar los nervios y decide entrar. Su decisión se basa en la recomendación de la recepcionista del gremio, Konomi Sakuragi. Recuerda su alegre consejo, explicándole que para un explorador primerizo, Nippori es ideal porque sus monstruos son débiles y hay muy pocas bajas. El recuerdo de su voz lo sigue mientras se adentra en el oscuro y rocoso interior de la mazmorra. Ella le había dicho que una vez que terminara su exploración, debía contactar al gremio, y con eso, su entrenamiento como explorador estaría completo. Pero mientras está solo en la penumbra, una gota de sudor recorre su sien. Una sensación de inquietud comienza a invadirlo. El pasillo largo, oscuro y vacío se extiende ante él, con su atmósfera opresiva e incómodamente familiar. La vista le trae un recuerdo desagradable, recordándole la oficina de la empresa cuando se veía obligado a trabajar horas extras toda la noche. El recuerdo se vuelve vívido. Su jefe, enfurecido, golpea una pila de documentos con la mano, exigiendo saber por qué no están terminados. Yamamoto intenta explicar que se suponía que era el trabajo del jefe de departamento, pero su gerente le grita que lo termine para mañana. Abrumado y derrotado, Yamamoto solo puede disculparse, aceptando la culpa. Permanece congelado, atrapado no por la oscuridad de la mazmorra, sino por el penetrante recuerdo de su vida anterior. Los susurros de sus compañeras de trabajo resuenan en su mente, tachándolo de perdedor patético, una y otra vez. Sacudiendo la cabeza con violencia, aleja los pensamientos intrusivos. Se dice a sí mismo que deje de pensar en la empresa, ahora es un explorador. Ya que está aquí, decide divertirse y conquistar la mazmorra de Nippori. Con renovada determinación, planta el pie con firmeza en el suelo de la caverna.
Razona que no importa si carece de talento, todavía tiene ahorros y todo el tiempo del mundo para hacer que esta nueva vida funcione. Con su resolución solidificada, se adentra en el pasadizo rocoso. Un sonido débil y agudo capta de repente su atención, haciendo que se detenga y mire a su alrededor con sorpresa. Al volverse, localiza el origen del ruido. Una pequeña criatura gelatinosa yace en el suelo, emitiendo un suave resplandor y otro silencioso sonido de «kyun». Se queda mirando, desconcertado. Es un monstruo, con el aspecto exacto que había imaginado. La criatura da un ligero bote, aparentemente inofensiva. Decidiendo reunir más información antes de actuar, concentra su intención y activa su habilidad de identificación. Una ventana de estado aparece en su visión, detallando la naturaleza de la criatura. Es un limo de nivel 1 en estado normal, con 19 puntos de vida, 2 puntos de magia y 2 habilidades, carga y absorber. Observa con un toque de diversión, pensando para sí que así son los monstruos en realidad. En ese instante de guardia baja, el limo se lanza hacia adelante, impactando en el aire. La criatura choca contra su estómago con una fuerza inesperada. El impacto lo deja sin aliento, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa del repentino y efectivo ataque del diminuto monstruo. Se tambaleó por el impacto, tirado en el suelo de la mazmorra. El agudo dolor se registró con una sacudida de incredulidad, realmente había sido golpeado. Su primer instinto fue comprobar su estado, invocando mentalmente su estatus. La pantalla de estado confirmó el daño, 8 puntos. Con solo 54 puntos de vida restantes, calculó rápidamente que solo podría soportar 6 ataques más de ese tipo. La cruda realidad lo golpeó con fuerza, un golpe más y estaría muerto. Sus ojos recorrieron sus propios detalles. Haruhige Yamamoto, 38 años, nivel 1, con las habilidades dominación de todas las cosas e identificación. Mientras este terrible pensamiento se apoderaba de él, el limo comenzó a retumbar y a avanzar una vez más. El pánico lo invadió. ¿Podría derrotarlo? ¿Podría siquiera esquivarlo? Sabía que esta era una situación terrible. Su mirada volvió a la pantalla de estado, sus ojos se clavaron en una sola línea, dominación de todas las cosas. Se le ocurrió una idea desesperada. Ahora entendía el método, era una apuesta de todo o nada. Mientras el limo se abalanzaba, resolvió que tenía que hacer algo, cualquier cosa, con este poder. Lanzó su mano hacia adelante, una oleada de energía crepitando a su alrededor mientras rugía el nombre de la habilidad, dominación. El silencio cayó en la caverna, roto únicamente por el sonido de su propia respiración agitada. Cuando miró, el limo ya no atacaba. Estaba sentado plácidamente ante sus pies, emitiendo un suave arrullo. Un nuevo estado flotaba sobre él, esperando órdenes. Yamamoto jadeó, atónito por el cambio repentino. Miró con incredulidad, una ola de alivio lo invadió. Había funcionado. La cosa de la dominación realmente había funcionado. Esto significaba que la criatura estaba ahora bajo su mando. Sin embargo, la repentina liberación de la tensión le provocó náuseas. Se agarró el pecho, sintiendo el drenaje de su energía. Una rápida comprobación de su estado confirmó su sospecha, sus PE se habían caído en picado de 54 a 14. La habilidad había consumido la asombrosa cantidad de 40 puntos. Se recompone, respirando hondo. El agotamiento es profundo, pero lo descarta con una mueca, reflexionando que no es nada comparado con la agotadora experiencia de trabajar su tercer día consecutivo de horas extras. Dirige su atención a la hora 2 y limo. Recuerda haber oído que los monstruos débiles no suelen obedecer órdenes, pero verlo esperando pacientemente le da una idea. Decide poner a prueba su obediencia, ordenándole que intente saltar. Para su sorpresa, la criatura comienza a rebotar de inmediato. Le está escuchando. Se pregunta si su maná era simplemente demasiado inmaduro antes. Como para confirmar su entusiasmo, el limo se lanza por los aires con un último y enérgico salto. Le dice al limo que puede parar, y este se calma de inmediato. Una expresión pensativa cruza su rostro mientras se acaricia la barbilla. Se da cuenta de que si la criatura es así de obediente, puede que después de todo tenga una oportunidad. Poniendo a prueba su nueva ventaja, saca un pequeño cuchillo y ruge la orden de atacar. El limo domesticado se lanza hacia adelante, estrellándose contra otro limo hostil idéntico con una fuerza sorprendente. La carga del limo domesticado aturde al enemigo. Aprovechando la oportunidad, Yamamoto se abalanza, descargando su cuchillo en un tajo decisivo que aniquila a la criatura hostil. Se queda jadeando, la batalla ganada. Suelta un grito triunfante. Era el quinto que había derrotado. Una oleada de logro lo recorre. Su agarre se tensa en el mango del cuchillo. Una poderosa revelación lo invade, si puede seguir así, incluso él puede luchar, puede sobrevivir. El pequeño limo rebota emocionado, como si celebrara la victoria con él. Divertido, Yamamoto comprueba su estado y descubre que ha subido al nivel 2. Le confirma a su compañero que, efectivamente, su nivel ha subido un poco. Su sonrisa da paso a una risa hueca. El momento triunfal en la mazmorra se desvanece, reemplazado por la imagen cruda y opresiva de él trabajando hasta tarde, solo en una vasta y oscura oficina. El peso de su realidad regresa. Su mente regresa al vacío aplastante de su oficina, un marcado contraste con el suelo rocoso de la mazmorra donde su nuevo compañero, KYU, espera pacientemente.
Volviendo al presente, se agacha y palmea suavemente la forma gelatinosa de KYU, soltando una pequeña risa mientras se tambalea en respuesta. El Slime parece cuestionar el repentino cambio de humor de su amo. Reflexiona sobre este nuevo vínculo, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida, tiene un subordinado. KYU parece compartir el sentimiento. Con un renovado sentido de propósito, se pone de pie. Decide esforzarse un poco más y dirige su atención hacia la entrada de una cueva oscura cercana. La mazmorra misma se encuentra dentro de un edificio abandonado de varios pisos, con su fachada de hormigón ahora cubierta por una espesa y oscura vegetación bajo un cielo nublado. Al salir de la entrada de la mazmorra, se seca el sudor de la frente, pareciendo algo aturdido por la luz del día. Justo entonces, una voz lo llama por su nombre. Se da la vuelta y ve a Konomi Sakuragi corriendo hacia él, jadeando mientras se detiene. Inmediatamente comienza a regañarlo, recordándole que se suponía que debía informarle tan pronto como entrara en la cueva. Él se disculpa, explicando que estaba ocupado cazando monstruos y que justo se dirigía hacia allá. Su excusa la toma por sorpresa. Tartamudea, preguntando si realmente pasó todo el tiempo cazando monstruos. Él lo confirma, añadiendo que acaba de terminar su exploración. Entonces ella revela la impactante verdad: han pasado más de 15 horas desde que entró por primera vez en la mazmorra. La revelación lo deja atónito. Mira al cielo, comentando que se acostumbró tanto a trasnochar en su trabajo anterior que ni siquiera se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado. Ella le responde que el hecho de que esté acostumbrado no significa que pueda cazar monstruos durante más de 5 horas seguidas, aunque él añade que esto fue más divertido que su antiguo trabajo. Él lo explica con más detalle: su trabajo anterior era un procesamiento interminable y solitario sin un final a la vista. Aquí, sin embargo, su nivel sube y puede ver un progreso tangible. Su atención se centra de inmediato en sus últimas palabras y pregunta con sorpresa si su nivel realmente subió. Él confirma que sí, aunque solo un poco. Para averiguar cuánto, invoca su pantalla de estado, que se materializa frente a él con un suave zumbido. La pantalla muestra su información: Haruhige Yamamoto, 38 años, ahora en el nivel 8. Le informa de esto a Sakuragi, añadiendo con un toque de autodesprecio que es un ritmo lento para un hombre mayor. Su declaración casual la deja completamente atónita. Procesa internamente el hecho impactante: ganó 8 niveles en un solo día. Mientras intenta comprenderlo, explica que, independientemente del nivel, normalmente se necesita mucho tiempo para subir un solo nivel, incluso para los exploradores más rápidos. Se da cuenta de que su anormal velocidad de crecimiento es el resultado directo de cazar durante más de 10 horas sin descanso. Es un ritmo sin precedentes. Yamamoto, mientras tanto, simplemente observa con una expresión de confusión. Él, todavía centrado en el procedimiento, pregunta por el informe que debe presentar. Azorada, Sakuragi le dice rápidamente que ya ha confirmado todo y que puede irse a casa. Ella lo vio darse la vuelta para marcharse, con la mochila ya asegurada para el viaje. Él se despidió con sencillez, diciendo que ya se iba. Mientras su figura se perdía en la distancia, a ella le quedó una profunda pregunta. Se preguntó para sus adentros quién era realmente Haruhige Yamamoto. Mientras tanto, Yamamoto viajaba en el tren, con el vagón traqueteando a su alrededor. Estaba sentado, aferrando un pequeño bulto, con una expresión distante y fatigada. Su mirada permanecía desenfocada, perdido en sus pensamientos mientras miraba por la ventana. Una sola palabra resonaba en su mente: mañana. El vagón del tren se llenó de otros pasajeros, un mar de rostros cansados que regresaban de sus propias rutinas diarias. Él se encontraba entre ellos, una figura fatigada en la multitud. Su vida era un ciclo agotador. Después de las mazmorras, se enfrentaba a las implacables exigencias de su trabajo de oficina, rodeado de monitores brillantes y papeleo interminable. Regresaba a casa solo para desplomarse sobre su cama, demasiado agotado como para siquiera cambiarse el traje, con la habitación a su alrededor como un testamento de su abandono. Pero ahora, mirando la ciudad mientras amanecía un nuevo día, tuvo un momento de claridad. Se dio cuenta de que últimamente no había tenido ni una sola oportunidad de pensar de verdad en su propia vida. Esta revelación trajo consigo una sensación de incertidumbre. Aferrando el bulto en su regazo, se preguntó qué le depararía ahora el futuro. Apretó con más fuerza la tela, una oleada de determinación recorriéndolo. Una nueva empresa estaba a punto de comenzar. Contempló el extenso paisaje urbano, donde un árbol masivo y de otro mundo se alzaba sobre los edificios y las vías del tren. Un sentimiento de resolución se apoderó de él mientras consideraba su siguiente movimiento, pensando para sí mismo que lo esperaba con ansias. En otro lugar, un joven y confiado aventurero de pelo claro le dedicó una sonrisa astuta a su compañera, una pequeña maga con sombrero puntiagudo que lo miraba con los ojos muy abiertos. Bueno, pues, anunció con frialdad, es hora de unirse al grupo. Él y la maga estaban junto a una puerta con el resto de su grupo. Una mujer con una larga trenza les deseó un buen viaje, admitiendo su envidia. Desde su sitio en el suelo, un guerrero con armadura les gritó con impaciencia que se pusieran en marcha, quejándose de que no podían tener muchos lanzamientos. Para Haruhige Yamamoto, era otro día agotador en la opresiva empresa. Una colega de trabajo estaba de pie junto a su escritorio, recordándole que no pensara en irse a casa hasta que terminara su trabajo. Él replicó que ya estaba haciendo todo lo que podía, pero sus palabras tuvieron poco peso. Ella se dio la vuelta y se marchó sin decir otra palabra.
Él la observó irse por un momento, con el estrés evidente en su rostro, antes de volver su cansada mirada al resplandor del monitor de su computadora. Su concentración se hizo añicos momentos después cuando su gerente comenzó a gritar su nombre desde el otro lado de la oficina, exigiendo saber dónde estaba un juego de papeles. Aturdido, Yamamoto solo pudo balbucear una respuesta, prometiendo conseguirlos de inmediato. El opresivo recuerdo se desvaneció cuando Yamamoto se despertó sobresaltado en su cama, con un fino brillo de sudor en la frente. Se incorporó, dándose cuenta con un suspiro de alivio de que todavía tenía pesadillas sobre ese horrible trabajo. Apartó las sábanas y se dirigió a la ventana, descorriendo las cortinas con un tirón brusco. Se recordó a sí mismo con firmeza que ya no era un esclavo corporativo, era hora de cambiar de aires. Contemplando el horizonte de la ciudad, se plantó con las manos en las caderas, una nueva resolución endureciendo su expresión. Con un aliento decidido, declaró que era hora de ponerse a trabajar. Su nuevo lugar de trabajo era la mazmorra de Shinjuku. En las profundidades de sus pisos superiores, una criatura monstruosa con fauces abiertas llenas de dientes como agujas dejó escapar un chillido penetrante. La fuente del grito se reveló como dos monstruos parecidos a goblins que, blandiendo armas toscas, se abalanzaron sobre Yamamoto. En respuesta a la emboscada, su mano se movió con velocidad experta, sacando una pequeña tarjeta rectangular de un dispositivo en su muñeca. La tarjeta brilló con poder, desatando dos tajos de energía que se cruzaron y derribaron a ambos goblins en un único y fluido movimiento. Yamamoto se mantuvo alerta, con la expresión intensa y centrada en el camino que tenía por delante. Se da la vuelta, con la hoja en ristre, justo cuando un goblin salta desde las sombras, con sus garras apuntando a su cabeza. Pero su ataque es más rápido. Las dos hojas de luz que invocó se disparan hacia arriba, ensartando a la criatura a través del pecho antes de que pueda asestar un golpe. Con la amenaza despachada, su atención se dirige a las pequeñas criaturas gelatinosas que han aparecido. Parece complacido y les da nombres: Suraichiro, Surahiro, Surasaburo. Una de ellas, KYU, emite un gorjeo feliz. Decide adentrarse un poco más en la mazmorra. Sin embargo, al día siguiente, su regreso al gremio es recibido con un grito agudo de Konomi Sakuragi, quien le exige saber qué cree que está haciendo. Su conmoción se debe al gran monstruo de limo sentado tranquilamente a su lado. Furiosa, le pregunta si ha sacado un monstruo de la mazmorra. Él intenta calmarla, pero ella ya está en pánico, declarando que primero pasó la noche en vela y ahora esto es un desastre andante. Amenaza con informar del incidente de inmediato, mientras él protesta que también está asustado. El alboroto en el mostrador de recepción llama la atención. La pregunta central se vuelve clara: ¿es posible cancelar una domesticación? Explica frenéticamente que la situación es grave, el limo debió de meterse en su bolsa al salir de la mazmorra el día anterior. Jura que ni siquiera se dio cuenta y que no tiene ni idea de cómo cancelar el vínculo. Ella escucha, y su expresión cambia de la alarma a la contemplación. Él admite que, aunque la situación es mala, hay algo extraño en ella. Intrigada, ella le pregunta a qué se refiere. Él aclara que, normalmente, usar habilidades fuera de las zonas designadas de las mazmorras activa alertas instantáneas del gremio. Sin embargo, a pesar de tener un monstruo domesticado con él en medio de la ciudad, no ha sido señalado en absoluto. Su progreso sin precedentes dejó a Konomi Sakuragi sumida en sus pensamientos. 8 niveles en un solo día, junto con una habilidad completamente desconocida, era una anomalía que no podía ignorar fácilmente. Lo observó de pie junto a su apacible Slime, mientras una creciente certeza se solidificaba en su mente: definitivamente había algo extraño en este hombre. Debatió internamente si debía denunciarlo, pero la idea del extenso papeleo la hizo dudar. Con una sonrisa forzada y radiante, se dirigió al desconcertado Yamamoto y declaró que, por ahora, todo estaba bien. Explicó su razonamiento: no había activado ninguna alerta de habilidad y técnicamente no era ilegal poseer monstruos. Luego, con un repentino estallido de volumen, proclamó su fe en él, mientras murmuraba por lo bajo que denunciarlo sería un fastidio enorme. Yamamoto solo pudo quedarse mirando, completamente confundido por su rápido cambio de actitud. Con un último consejo, le advirtió que no volviera a pasear a sus Slims por ahí, recordándole el susto que le había dado. Él asintió rápidamente, todavía nervioso por el encuentro. Cuando se dio la vuelta para irse, ella lo llamó una última vez, sugiriéndole que probara la mazmorra de Shinjuku. El nombre lo hizo detenerse. Siguió su consejo. La voz de Sakuragi resonó en su memoria, explicando que Shinjuku era un paso adelante, con monstruos solo, ligeramente, más fuertes que los Slims. Dentro de la estructura en ruinas, se encontró frente a criaturas parecidas a goblins, con su cuchillo ya preparado. Momentos después, se encontraba sobre una montaña de monstruos derrotados, secándose el sudor de la frente. Su estado confirmaba su progreso, nivel 19, con una serie de habilidades de combate ahora en nivel 4. Recordó con ironía la evaluación de Sakuragi sobre la dificultad de la mazmorra. Ligeramente, claro. Los cuerpos de las criaturas abatidas, que se asemejaban a jabalíes monstruosos, comenzaron a disolverse en partículas de luz, dejando atrás únicamente sus botines materiales. Recogió uno de los objetos, un gran colmillo, y activó su habilidad de tasación. La información apareció ante él: un colmillo de goblin, con un valor estimado entre 500 y 800 yenes. Dejó escapar un suspiro de cansancio.
Se yergue entre los escombros de un piso de la mazmorra, con una profunda sensación de cambio apoderándose de él. Con una expresión decidida, reconoce su nueva realidad, ya no es el oficinista que solía ser. Finalmente se ha convertido en un explorador. Mientras saborea el momento, su slime domesticado, KYU, rebota enérgicamente hacia él, anunciando su presencia con un alegre grito. Sin embargo, no es un solo slime, sino 3. Yamamoto ha invocado un pequeño escuadrón, nombrándolos Sura Ichiro, Sura Hiro y Sura Saburo. Una rápida evaluación revela sus estadísticas individuales, cada uno es un combatiente capaz con habilidades de placaje y absorción. Elogia a su nuevo equipo por su excelente coordinación, palmeando sus formas gelatinosas e instruyéndolos para que sigan explorando la zona. Los 3 Slims responden al unísono, ansiosos por obedecer. Reflexiona sobre lo útil que es tener un escuadrón, aunque señala la limitación actual, solo puede mantener activos a 3 de sus monstruos a la vez y no puede llevarlos a todos a casa o por la ciudad. Con su escuadrón de Slims a la cabeza, sigue adelante. El combate constante empieza a hacer mella en él, dejándolo sin aliento y sudoroso, pero sus compañeros atacan a sus enemigos invisibles sin descanso. Tras la batalla, inspecciona su botín, una cantidad decente de colmillos de monstruo. Observa que todos son objetos baratos y de poco valor, lo que solo refuerza su determinación de seguir farmeando. Su atención se dirige entonces a un rincón oscuro y apartado de la mazmorra. Un pensamiento, nacido de incontables horas de juego, aflora, los tesoros siempre están escondidos en lugares como este. Actuando por la corazonada, se vuelve hacia su slime líder y le da una orden, Sura Ichiro debe ir a investigar el pasadizo oscuro. Mientras la criatura se desliza hacia la penumbra, controla sus expectativas. Es probable que la zona ya haya sido registrada, pero siente que vale la pena echar un vistazo, por si acaso. Llamó a su slime, Sura Ichiro, solo para que éste emergiera del pasaje, aplastado y derrotado. Su rostro se contrajo con sorpresa y preocupación. La razón del estado del slime se hizo evidente de inmediato. Justo adelante, un grupo de exploradores hostiles había acorralado a una joven. Estaba atada y amordazada, cautiva de un hombre musculoso con un moicano y sus 2 secuaces. El líder del grupo se giró, su expresión cambiando de diversión a molestia por la interrupción. Los ojos de la chica cautiva se abrieron de par en par con terror y una súplica silenciosa de ayuda al ver al recién llegado. Sonrió con suficiencia, deduciendo correctamente por el rostro sorprendido del hombre que poseía una habilidad de valoración. El captor afirmó con confianza que su propio nivel debía de ser mucho más alto. Una fría constatación invadió a Yamamoto, el hombre era fuerte. Su mirada se posó en el slime derrotado que se retorcía en el suelo. Con desprecio, preguntó si la patética criatura pertenecía a Yamamoto, antes de bajar el pie y aplastarla por completo. Se burló, declarando que cualquiera que se molestara con basura inútil como los Slims debía ser basura también. El asalto verbal continuó mientras lo señalaba con desdén. Llamó a Yamamoto viejo patético, burlándose de su habilidad basura, sus monstruos basura y su nivel basura, añadiendo que casi sentía lástima por él. Entonces, una idea cruel se le ocurrió al hombre del moicano. Con una risa malvada, invitó a Yamamoto a unirse a su diversión, sugiriendo que sería una emoción única en la vida e incluso ofreciéndole darle un toque a su aterrorizada cautiva. La expresión de Yamamoto se endureció hasta convertirse en una máscara fría. La crueldad del presente desencadenó un recuerdo de su pasado, una evocación silenciosa y dolorosa, escuché, que murió. Recordó estar sentado en la oscura oficina, reflexionando sobre las circunstancias de su muerte. Se preguntó si el jefe de departamento era el culpable, o si ella se había quitado la vida. Una ola de arrepentimiento lo invadió al pensar que si tan solo alguien la hubiera ayudado, pero ya era demasiado tarde. Aún así, el sentimiento no resuelto persistía, alimentando su determinación en el presente. Recordó la impotencia de su vida pasada, sus manos apretadas en silenciosa frustración en un escritorio de oficina, incapaz de actuar. Ese sentimiento estaba inextricablemente ligado al recuerdo de una chica indefensa y amordazada y a los restos sin vida de un compañero que no pudo proteger. Pero ahora, de pie en la mazmorra, resolvió que ya no era el hombre que solía ser. Juró vivir esta nueva vida en sus propios términos y negarse a hacer cualquier cosa que no quisiera. Su propósito se volvió singular y claro. Esta vez, iba a salvarla. Sus ojos se entrecerraron con absoluta convicción, decidido a tener éxito sin importar qué. Su oponente, Inukai, se burló de la idea. Mofándose de la intención de un rescate, descartó el pensamiento y declaró que simplemente mataría a Yamamoto y lo usaría para alimentar a los monstruos de la mazmorra. Con un rugido gutural, Inukai blandió su enorme hacha, gritando una única y brutal orden, muere. La pesada hoja cortó el aire, solo para ser detenida en seco a centímetros del rostro de Yamamoto. Inukai miró con incredulidad. La mano de Yamamoto, ahora crepitando con una extraña energía similar a un rayo, había detenido el hacha en pleno movimiento, manteniéndola a raya sin esfuerzo. Luego, lanzó su mano brillante hacia adelante, desatando el poder directamente sobre su atónito oponente mientras invocaba una habilidad, domar. Su mirada está fija en la joven aterrorizada y amordazada, Aisaki Makoto, y en su captor. La determinación en sus ojos es absoluta. Con la mano firmemente presionada contra la frente de Inukai, canaliza el extraño poder, manteniendo al bruto aturdido en su sitio. El sudor perla su sien mientras emite una orden silenciosa pero firme.
Le dice a Inukai que se vaya ahora, que no vuelva a mostrarle la cara y que no vuelva a herir a nadie. La respuesta de Inukai es un bufido de desdén, una bocanada de aire que sugiere que el intento fue un completo fracaso. La energía parece desvanecerse. Al ver esto, uno de los compañeros de Inukai estalla en carcajadas, señalando burlonamente. Llama idiota a Yamamoto, declarando que la habilidad, domar, es inútil contra los humanos. El mismo hombre, enfurecido por la aparente estupidez, le grita a su líder. Le pregunta si Inukai siquiera entiende sus propias habilidades y le ordena que mate a Yamamoto, que le aplaste el cráneo. En respuesta a la orden, Inukai no hace nada. Su agarre se afloja y su enorme hacha de batalla cae de su mano, el mango partiéndose limpiamente en dos al golpear el suelo de piedra. La repentina inacción es desconcertante. Inukai le da la espalda a la pelea, lo que provoca que su subordinado pregunte qué pasa. Solo puede balbucear, incapaz de comprender el comportamiento de su líder. Ignorando a sus confusos seguidores, Inukai habla con voz monótona, anunciando que se va a casa. Sus compañeros lo miran fijamente, con una pregunta flotando en el aire entre ellos. Sus ojos están vacíos, sin enfocar. Una orden se está ejecutando en su mente, y repite su intención en voz alta, se va a casa. Se da la vuelta y se aleja, anunciando su intención de irse a casa. Sus dos compañeros, que se quedan atrás con su cautiva, le gritan con total incredulidad, exigiendo saber qué está haciendo. Al ver que su líder los abandona, los dos hombres restantes entran en pánico. Gritan una última vez antes de darse la vuelta y huir por el pasillo de la mazmorra, dejando atrás a la chica atada. Una vez desaparecida la amenaza inmediata, Yamamoto se arrodilla junto a la chica cautiva. Le asegura que ya todo está bien y le ofrece un pequeño vial de cristal, instándola a beber su contenido. La observa por un momento, su mente reviviendo el enfrentamiento. Admite para sí mismo que actuó por puro instinto, sin creer realmente que su habilidad funcionaría en un humano. Un nuevo pensamiento comienza a formarse. Aprieta el puño mientras una certeza se apodera de él, este poder definitivamente no es una habilidad de domar normal. Acunando a su compañero Slime, KYU, baja la mirada con una expresión amable. Explica que solo lo hizo porque quería ayudar. KYU, sin embargo, parece agitado. El Swan insiste en que la poción debió ser cara y que ni siquiera la había usado todavía. Declara su deseo de compensarle, pero Yamamoto rechaza la idea, diciendo que no es necesario. Se vuelve hacia la chica ya recuperada, Aisaki Makoto, y le hace un gesto con la mano para restarle importancia. Le dice que saber que está a salvo es suficiente para él. Ella parece dudar en aceptar esto, agarrando la tela de su uniforme. Pero ella no se va. En lugar de eso, da un paso adelante, con una expresión seria y suplicante, y le hace una petición directa, ¿formará un grupo con ella? La inesperada propuesta lo pilla completamente por sorpresa. Solo puede devolverle la mirada, con una gota de sudor en la sien, totalmente desconcertado por la pregunta. Un hombre de pelo oscuro y puntiagudo y mirada decidida hace un voto solemne. En esta nueva vida, solo hará lo que quiera hacer, y no hará lo que no quiera. Su firme resolución choca inmediatamente con la dureza de la realidad. Mira con desdén los restos pegajosos de un Slime derrotado, cuyo núcleo vale unos míseros 500 a 800 yenes. Mientras recoge los restos, se concede a sí mismo un punto crucial. Todavía necesita dinero para vivir. Su gran principio queda así enmendado, evitará hacer lo que no quiere en la medida de lo posible. El pensamiento desencadena el recuerdo de un encuentro reciente. Inukai había aparecido, preguntando burlonamente si estaba tratando de hacerse el héroe. Le había dicho al hombre que no los molestara, ya que estaban en medio de algo. El hombre de pelo puntiagudo había sido pillado completamente por sorpresa. En ese tenso momento, había activado silenciosamente una habilidad, tasación. Su mirada recorrió el grupo de Inukai, captando los detalles del hombre que mantenía cautiva a una joven. La tasación identificó a la cautiva como Asusaki Makoto, una arquera de 18 años de la manada del Lobo Negro. De vuelta en el presente, habiendo sido salvada, ella lo mira con sincera gratitud, agradeciéndole su ayuda. Con el peligro ya pasado, se sienta en el suelo de la mazmorra, suspirando de alivio. Se vuelve hacia Asusaki, que está arrodillada cerca, y le pregunta si está herida en alguna parte. Ella confirma en voz baja que no lo está. Asusaki, sintiéndose en deuda, insiste en que se asegurará de devolverle el dinero de la poción que usó. Él aparta la mirada, un poco nervioso, diciéndole que no se preocupe. Dentro de una tienda de armas, la herrera Anaguma Ayumi se dirige a la espadachina Kokonoe Sakurako. Ayumi comenta que los renombrados caballeros de Asakusa finalmente se aventuran en la mazmorra de Shinjuku y le pregunta a Sakurako qué tan confiada se siente con la expedición. Ella se da la vuelta, desestimando la pregunta sobre la confianza. Para ella, esa no es la forma correcta de pensar al respecto. Afirma sin rodeos que, donde quiera que uno vaya, la ley es simplemente la supervivencia del más fuerte. Mientras se dirige a la salida, Sakurako le da las gracias y le dice a Ayumi que aprecie la espada. La herrera responde con indiferencia, cuando quieras. Tras la partida de su clienta, Ayumi se sienta, exhalando una bocanada de humo de su cigarrillo con un profundo suspiro. Reflexiona que si una de sus mejores clientas va a desaparecer por un tiempo, las cosas van a cambiar. El pensamiento concluye mientras la vista cambia al exterior de la tienda. El lugar se va a quedar en silencio, una perspectiva que a Ayumi le parece un verdadero fastidio.
La escena cambia a una bulliciosa calle de la ciudad, donde un letrero ornamentado en forma de arco sobre la vía pública dice Callejón del Explorador. El callejón está repleto de gente, un vibrante mercado lleno de exploradores que hojean los diversos puestos y tiendas. Entre la multitud, los vendedores llaman a los clientes potenciales. Un hombre mayor y alegre ofrece anguila fresca que, según él, te mantiene en pie, mientras que un hombre más joven anuncia que sus pociones son las más baratas de la ciudad. Un mapa revela la naturaleza de este lugar. El Callejón del Explorador es un mercado autorizado por el gremio, repleto de tiendas de armas, armaduras y equipo de supervivencia, convenientemente ubicado a solo un minuto de la estación de Ueno. Dentro del bullicioso mercado, Haruisa Yamamoto examina su entorno con expresión cansada. Reflexiona que Azusaki le había dicho que este era el lugar para reemplazar su arma rota, pero no había previsto la enorme escala de la zona. Sus pensamientos son interrumpidos por una voz que lo llama por su nombre. Se gira, con una expresión interrogante en el rostro. Es Azusaki Makoto, quien con entusiasmo le pone el teléfono delante. Le insiste en que mire, señalando que, según el sitio web que está viendo, una tienda cercana tiene las mejores clasificaciones de armas. Él duda, admitiendo que le gustaba el ambiente del último lugar que visitaron. Sin embargo, a Azusaki no parece importarle, respondiendo que cualquier sitio está bien. De repente, su expresión se endurece con determinación. Declara que de ninguna manera se van a conformar, si lo que buscan es equipo, tiene que ser de un vendedor adecuado. Con feroz determinación, promete encontrarle el arma perfecta. Siguiendo su iniciativa, se encuentran en otro puesto, donde un vendedor exhibe una variedad de espadas y dagas. Azusaki señala y discute las opciones mientras Yamamoto observa, claramente guiado por la pericia de ella. Después de una búsqueda exhaustiva, el esfuerzo lo ha agotado por completo. Yamamoto se inclina, jadeando de agotamiento. No se había dado cuenta de que ir de compras podía sentirse como otro campo de batalla. Se endereza, escudriñando la densa multitud. Llama a Azusaki y sugiere que se tomen un pequeño descanso, pero su pregunta es recibida con silencio. Al mirar a su alrededor, no la ve por ninguna parte. La cruda verdad cae sobre él, se ha ido. Perdido entre la multitud, intenta tranquilizarse pensando que ella responderá pronto. Pero un vistazo a su teléfono confirma su preocupación, no puede contactarla. Por ahora, decide, solo necesita encontrar un lugar donde sentarse. Se abrió paso entre la calle abarrotada, su búsqueda de Azusaki resultó infructuosa. Con una expresión sombría, decidió continuar con su tarea original por su cuenta. Entonces, su atención fue captada por un letrero que señalaba hacia un estrecho callejón. Anunciaba, armas y armaduras, y llevaba el nombre que había estado buscando, Tienda Anaguma. Siguiendo la flecha, se encontró ante un rústico edificio de piedra y madera. Hizo una pausa, confirmando para sí mismo que el lugar realmente existía, y se armó de valor para entrar. Cuando la pesada puerta de madera crujió al abrirse, el sonido atrajo la atención de una mujer en el interior. Dejó de fumar, con la mirada aguda e inquisitiva mientras él se asomaba. Al entrar por completo en la tienda, vio paredes repletas de espadas y armaduras. La mujer exhaló una bocanada de humo y le dio una bienvenida confiada, comentando que había pasado tiempo desde que un nuevo cliente encontraba el camino a la tienda Anaguma. Salió de detrás del mostrador con sorprendente rapidez, acortando la distancia entre ellos. Inclinándose, fue directa al grano y le preguntó qué tipo de arma estaba buscando. Su imponente presencia lo dejó desconcertado. Empezó a sudar, tartamudeando mientras intentaba explicar su necesidad de armas duales, con las palabras atascadas en la garganta. Ella observó su reacción con una mirada de complicidad, comentando lo tímido que era. Sin esperar respuesta, le preguntó si podía echar un vistazo y extendió la mano hacia él mientras él soltaba un grito de protesta sobresaltado. Su agarre fue firme mientras palpaba su brazo y hombro. Tras un momento de evaluación, murmuró pensativa y comentó sobre su complexión robusta, para gran sorpresa de él. Su atención se centró entonces en sus manos. Apretando su palma, su comportamiento se volvió profesional al identificar el tono muscular específico de alguien que había estado usando en exceso los cuchillos de la hermandad. Dedujo que los había desgastado hasta el hueso y que ahora buscaba algo real, preguntándole si su evaluación era incorrecta. Ella se dio cuenta de su franqueza y admitió que había olvidado presentarse. Un nervioso Haruisa Yamamoto solo pudo tartamudear asintiendo, confirmando que la evaluación de ella sobre su situación era correcta. Se presentó formalmente como Anaguma Ayumi, la propietaria de la forja, expresando su esperanza de que se convirtiera en un cliente habitual. Él, a su vez, le dio su nombre y confesó que era solo un principiante. Ayumi notó su distintiva apariencia de oficinista, un comentario que él reconoció con una risa autocrítica, admitiendo que era una observación común. Una vez hechas las presentaciones, declaró que era hora de hablar de negocios. Lo guió por una sinuosa escalera de piedra iluminada por antorchas, adentrándose más en el establecimiento. Mientras la seguía, se reprendió internamente, dándose cuenta de que simplemente la estaba siguiendo sin siquiera explicar que solo estaba mirando, muy parecido a lo que había hecho con Azusaki-san. No podía quitarse la sensación de que esta mujer lo había calado por completo. No se parecía en nada al herrero corpulento y barbudo que siempre había imaginado, un marcado contraste con la mujer poderosa pero refinada que caminaba delante de él. Como si le leyera la mente, se giró y adivinó correctamente que él se preguntaba cómo alguien con su complexión podría blandir un martillo.
Sorprendido por su percepción, lo negó vehementemente. Prometió mostrarle la forja más tarde, pero le indicó que primero usara su habilidad de tasación en ella, sugiriendo que los resultados serían reveladores. Se sorprendió de que ella supiera que poseía la habilidad de tasación. Recordó que, si bien el Callejón de los Exploradores tenía sus excepciones, el gremio permitía el uso de habilidades básicas dentro de sus límites. Activó la habilidad y una pantalla de estado detallada se materializó ante sus ojos. Revelaba su nombre, Anaguma Ayumi, de 31 años, y un asombroso nivel 108. Sus habilidades eran numerosas e increíblemente altas, con herrería y tasación al máximo. Mientras él la miraba con incredulidad, ella preguntó con calma si esta demostración le daba un poco más de peso a sus palabras. Él tartamudeó en protesta mientras Anaguma Ayumi comenzaba a enumerar casualmente sus medidas personales, empezando con un busto de 90 centímetros. Azorado, insistió en que eso era más que suficiente información. Con una sonrisa juguetona, ella se inclinó ligeramente hacia adelante, preguntándole si quería aún más detalles. Mientras una pesada puerta se abría con un crujido a su lado, ella finalmente cedió, disculpándose por tomarle el pelo y anunciando su llegada. Él se quedó congelado contra una pared de piedra, con el rostro convertido en una máscara de absoluta conmoción y las manos levantadas a la defensiva. Ayumi no pudo evitar reírse de su reacción, encontrando adorable su expresión de desconcierto. Dentro de una espaciosa cámara de paredes de piedra, llena de herramientas, armamento y una gran forja, la herrera Anaguma Ayumi gesticula con orgullo. Le anuncia a Haruisa Yamamoto que este es su taller. Él se encuentra cerca de la entrada, asimilando la impresionante, aunque algo desordenada, vista. Ella explica su oficio, afirmando que crea todo tipo de armas y que cada pieza está hecha a medida. Su trabajo es totalmente único, ya que adapta todas las peticiones específicas del cliente, su presupuesto e incluso sus materiales preferidos. Al oír esto, Yamamoto expresa su incertidumbre. Le pregunta si está segura de ofrecer un trabajo a medida a un completo novato como él, señalando que ni siquiera han hablado del presupuesto. Anaguma simplemente lo mira, con una expresión indescifrable. Él insiste, mencionando que su tienda supuestamente solo vende a clientes especiales o a los referidos por ellos. Esta reputación exclusiva hace que su oferta sea aún más extraña, y él pregunta por qué lo elegiría a él. Una pequeña sonrisa de complicidad se dibuja en sus labios. En respuesta, Anaguma comienza a explicar el secreto de la tienda. Revela que el establecimiento está configurado para que solo cierto tipo de personas puedan percibirlo, ya que el letrero está oculto por un bloqueo de percepción. Solo hay una condición para poder siquiera notar la tienda, lo que lleva a Yamamoto a darse cuenta de que esa debe ser la razón por la que pudo verla. Ella confirma su conclusión tácita, señalándolo con el dedo. El mero hecho de que haya logrado entrar significa que debe poseer una habilidad única. Anaguma admite que le gusta la gente con cualidades raras o diferentes, y su llegada ha despertado su interés, aunque la decisión de hacer un pedido sigue siendo suya. Yamamoto permanece en silencio, una gota de sudor resbalando por su sien mientras procesa el peso de sus palabras. Considera sus opciones en silencio. Habiendo tomado su decisión, explica que todavía tiene algunos ahorros de su antiguo trabajo de oficina. Anaguma toma el dinero que él le ofrece, con aspecto genuinamente sorprendido. Comenta que no esperaba que tuviera un presupuesto decente. Su semblante cambia a uno de intensa concentración. Supone que él no tiene ni idea de qué materiales pedir, así que simplemente lo evaluará ella misma. Con una mirada aguda, invoca su habilidad, tasación. Una pantalla de estado se materializa, mostrando los resultados de su habilidad. Revela su nombre completo, Yamamoto Arusige, de 38 años, y su estado como humano de nivel 19. Sus habilidades se enumeran en su totalidad: control de cural, tasación, resistencia mental, cuchillo, NV4, evasión, NV4, búsqueda, NV3, espíritu de lucha e instinto. Yamamoto permanece de pie, con expresión cansada mientras sus capacidades quedan al descubierto. Sus ojos se entrecerraron mientras procesaba su estado. El texto indescifrable que había visto no era una simple habilidad de doma, era una habilidad única. Su atención se centró en el nombre de la habilidad, y su ojo se abrió de par en par por la sorpresa cuando las verdaderas palabras se hicieron claras: dominio sobre todas las cosas. Mientras procesaba esta sorprendente revelación, comenzó su interrogatorio. Le preguntó cuánto tiempo llevaba siendo un explorador, a lo que él respondió pensativo que había pasado aproximadamente un mes. Luego le insistió en cómo se había roto exactamente su arma. Él explicó que había bloqueado el ataque de un cíclope y la hoja simplemente se había hecho añicos. Su respuesta despertó algo en la herrera. En ese momento, Ayumi Anaguma sintió que se formaba una pregunta, acompañada de una emoción agitada. El origen de este sentimiento era doble. La primera pregunta surgía del texto corrupto que había evaluado, ese atisbo de la frase dominio sobre todas las cosas. Ni siquiera como exploradora veterana de 10 años había visto algo así. La segunda pregunta surgió de su increíble crecimiento. Alcanzar el nivel 19 en solo un mes era algo inaudito. Sin embargo, razonó que si un crecimiento tan fuerte estaba ligado a una habilidad única, era al menos plausible. Pero incluso con estos hechos asombrosos, lo que a Ayumi le pareció más inusual no fue la habilidad en sí, fue el momento. Sus pensamientos se dirigieron a la hoja rota. Los cíclopes eran monstruos poderosos, pero sus golpes normalmente no rompían las armas estándar emitidas por el gremio.
Incluso con un uso rudo, se suponía que esas hojas durarían 6 meses, tal vez un año. El hecho de que la suya se rompiera era significativo. La implicación era clara. Antes incluso de enfrentarse a ese cíclope, en solo un mes, debió de haber blandido esa arma miles de veces. Decenas de miles. Mientras el pensamiento cruzaba su mente, vio el cansancio en su rostro, una gota de sudor trazando un camino por su sien. Esta revelación culminó en un sentimiento repentino e intenso que surgió dentro de Ayumi. Se abalanzó hacia adelante, agarrándole el hombro con firmeza. Sorprendido por el contacto repentino, él solo pudo soltar un grito ahogado de sorpresa. Él está sujeto firmemente por la herrera, Anaguma Ayumi, cuyo rostro se ilumina con una emoción intensa, casi febril. Ella le dice que es realmente especial, un sentimiento nacido de una profunda y genuina curiosidad que ha echado raíces en su interior con respecto a Haruisa Yamamoto. Esta curiosidad siempre ha sido su motor. Para perseguir la emoción de lo desconocido, Ayumi primero se convirtió en exploradora. Para ayudar a la gente a adentrarse en ese mismo desconocido, se convirtió en herrera. Siempre se ha sentido atraída por las cosas que no comprende. Y ahora, viéndolo a él como lo último desconocido, le hace una propuesta sorprendente. Le dice que se olvide del pago, esta vez corre por su cuenta. Declara que es una inversión personal, impulsada por su deseo de ver hasta dónde puede llegar. Yamamoto solo puede reaccionar con atónita incredulidad. Ella consolida su oferta con una pose segura, presentándose formalmente como Ayumi Anaguma y jurando forjar personalmente su nueva arma. Abrumado por la inesperada generosidad, Yamamoto balbucea su agradecimiento. Sin embargo, su gratitud se ve interrumpida cuando ella comienza a enumerar los requisitos para fabricarle la mejor arma posible. Le explica que tiene mucho que aprender, necesitando saber su altura, peso, densidad muscular, hábitos al blandir la espada e incluso su olor corporal, dejándolo completamente desconcertado. Antes de que pueda protestar, ella se acerca, con una expresión de feroz concentración, declarando que necesitará examinarlo todo. Yamamoto solo logra articular un débil espera. Mientras el sudor le corre por el rostro. En otro lugar, en una bulliciosa calle llena de exploradores, Asusaki Makoto escucha la historia de Yamamoto con asombro. Le pregunta, incapaz de creer que haya conseguido un arma hecha a medida y gratis. Él confirma con una sonrisa cansada que han pasado muchas cosas, con un pequeño vendaje ahora visible en su mejilla. Ella comenta su aspecto de zombie, preguntándole si está bien, ya que tenía la boca abierta. Sacudiéndose el agotamiento, su energía regresa al pensar en la nueva arma. Le dice que estará lista en 3 días, justo a tiempo para su próxima expedición, y admite que está emocionado por ver cómo será. Mientras mira de nuevo el letrero del taller Anaguma, una mirada tranquila y segura se posa en su rostro. Se da cuenta de que la herrera siente exactamente lo mismo. Anaguma Ayumi se inclina sobre una mesa repleta de esquemas y libros de referencia, con una leve sonrisa en los labios. Con un bolígrafo en la mano, añade meticulosamente detalles a un diseño, con una concentración absoluta mientras confirma su análisis. Su trabajo valida sus sospechas y levanta la vista de los papeles, con los ojos iluminados por la emoción profesional. Declara al taller vacío que las cosas están a punto de volverse mucho más interesantes. Mientras tanto, en los ruinosos pasillos de la mazmorra de Shinjuku, una voz resuena, intentando reconstruir una confusa serie de acontecimientos. El que habla relata como un explorador de mediana edad, aparentemente corriente, apareció de la nada y logró domar a su subordinado. El sujeto de esta doma, Inukai, yace inmovilizado en el suelo bajo una pesada bota. Levanta la vista con incredulidad y frustración, preguntándose cómo ha podido ocurrir. Protesta que no solo su compañero Date se ha vuelto un pacifista, sino que él creía que la habilidad de domar no funcionaba con los humanos. Arrodillado cerca, 2 de sus socios ofrecen una confirmación vacilante. Uno de ellos balbucea que, en circunstancias normales, la doma no debería funcionar en personas, mientras que el otro simplemente murmura pensativo, incapaz de explicar la anomalía. El líder, cuya bota mantiene a Inukai sometido, cambia de tema. Pregunta por el cíclope que habían soltado en el nivel superior de la mazmorra, recordándoles el plan de dejar que eliminara a los exploradores novatos para poder saquear los cadáveres. Sus subordinados intercambian una mirada nerviosa antes de que uno informe de que el plan ha fracasado. El cíclope, explica, ya ha sido derrotado. El culpable, según los rumores, fue el mismo explorador de mediana edad. La expresión del líder se ensombrece. Sin decir palabra, aplasta la cabeza de Inukai con la bota, y la presión hace que el hombre grite de dolor y miedo. Uno de los subordinados empieza a balbucear alarmado el nombre de su líder, Kuroji. Entonces levanta el pie, irguiéndose en toda su estatura con una sonrisa depredadora extendiéndose por su rostro. Con un nuevo objetivo en mente, decide que es hora de hacerle una visita a ese hombre misterioso y presentarse. Pasan 3 días. De vuelta en el taller Anaguma, Ayumi se apoya en un banco de trabajo, con una expresión de satisfacción en el rostro mientras se dirige a su cliente. Le informa de que los resultados de las pruebas son excelentes, y añade con genuina curiosidad que es un individuo realmente interesante. Ella presenta el arma terminada, una formidable espada magna con una hoja oscura e intrincada. Al observar cómo el hombre la maneja, comenta que, a juzgar por sus movimientos, parece ser una buena combinación, y le pide su confirmación. Sin embargo, el hombre que sostiene la hoja está claramente en apuros.
El sudor perla su frente mientras se esfuerza con todas sus fuerzas solo para mantener el arma masiva nivelada, sus brazos temblando bajo su inmenso peso. Su rostro se contrae en un grito desesperado, en vehemente desacuerdo con la evaluación de ella. Ruge que no es en absoluto una buena combinación, exclamando que un arma como esa es demasiado peligrosa para que él la maneje. Una joven con uniforme escolar sostiene su teléfono, mostrando una imagen de Aruisa Yamamoto equipado para una mazmorra. Ante ella, el propio Yamamoto está de espaldas, con una enorme y ornamentada espada magna llamada Black Ruler, sujeta a su espalda. Una superposición de datos en el teléfono detalla las propiedades de la espada. Es una espada de 2 manos de 5 estrellas con la habilidad autorreparación y una mejora pasiva a sus habilidades, un arma que se considera muy por encima de sus posibilidades. La escena cambia al interior de la mazmorra de Shinjuku, donde la misma joven y otro explorador se encuentran acorralados por 2 enormes monstruos de un solo ojo. Mientras están espalda con espalda, una tercera bestia se abalanza desde el primer plano, con su mano con garras extendida hacia ellos. En respuesta a la amenaza, ella se mantiene firme, con su arco largo en la mano. Uno de los monstruos ciclópeos retrocede, con un impacto visible en su cabeza que indica que acaba de ser alcanzado por una flecha rápida y precisa, aturdiéndolo momentáneamente. Al ver que su disparo ha creado una oportunidad, grita con urgencia, ahora. Su mirada está fija en el monstruo aturdido, indicándole a su compañero que ataque. Haciendo caso a su llamada, Yamamoto salta desde un saliente más alto, gritando mientras abate la Black Ruler en un devastador golpe por encima de la cabeza. La enorme hoja impacta en la cabeza del monstruo, destrozándola al contacto mientras su compañera grita su nombre. Una vez concluida la batalla, ella se vuelve hacia él con una sonrisa de admiración. Lo elogia, comentando que ya le ha cogido el truco a su nueva y poderosa arma. Él apoya la gran espada en su hombro, secándose el sudor de la frente. Con una leve risa, Yamamoto admite que todavía siente que es la espada la que lo usa a él y no al revés. Una pantalla de estado se materializa, identificándolo como Yamamoto Arusige, de 38 años y nivel 19, y enumerando sus habilidades, incluyendo espíritu de lucha e intuición. Observando el ahora silencioso salón de pilares, uno de ellos sugiere que lo dejen por hoy. La otra voz asiente rápidamente. Con su trabajo en la mazmorra completado, la escena cambia al exterior de un moderno edificio con fachada de cristal bajo un cielo diurno. En el interior, Yamamoto y su compañera se encuentran ante Konomi Sakuragi en un mostrador de tasación, que está repleto de los materiales de monstruo que han conseguido. Sakuragi los recibe con una alegre sonrisa, felicitándolos por su trabajo y anunciando que las docenas de objetos suman un valor total de 140.500 yenes. A continuación, se ofrece a prepararles un extracto detallado. Asusaki expresa su asombro por la rapidez con la que se acumulan sus ganancias. Yamamoto, con aspecto algo agotado pero complacido, comenta que lo que ganaron en un solo día ya supera su anterior salario mensual. Luego se vuelve hacia ella y le sugiere que se vaya a casa primero mientras él repasa algunos detalles del procesamiento con la empleada. Sorprendida por la repentina despedida, Asusaki balbucea su acuerdo. De vuelta en el mostrador, la recepcionista del gremio, Konomi Sakuragi, le agradece a Yamamoto su paciencia y le entrega un estado de cuenta. Mientras Asusaki observa desde una corta distancia, Sakuragi saca a relucir otro asunto más serio. La expresión de Yamamoto se endurece mientras aclara el tema, el arresto de las personas que atacaron a Asusaki. Afirma con gravedad que entiende que va a ser difícil. La dificultad proviene de los propios culpables. El grupo, conocido como la manada del lobo negro, tiene un historial de este tipo de comportamiento. Un recuerdo fugaz muestra a Asusaki atada y amordazada por sus asaltantes. Debido a que sus crímenes ocurren dentro de las mazmorras, fuera de la jurisdicción directa del gremio, reunir pruebas sólidas en su contra es casi imposible. Sakuragi ofrece una sincera disculpa, explicando que aunque el gremio está en alerta, hay poco más que puedan hacer. Yamamoto, de espaldas a ella, reconoce la situación en silencio. Se aleja del mostrador, con pensamientos oscuros. La forma más rápida de deshacerse de ellos, reflexiona, sería que simplemente se entregaran, una perspectiva improbable y ominosa. Justo cuando sale, la voz de Asusaki interrumpe sus cavilaciones. Grita su nombre, habiéndolo esperado en lugar de irse a casa. Él se da la vuelta, sorprendido de verla todavía allí, y le pregunta qué pasa. Ella duda, agarrando nerviosamente la correa de su bolso, incapaz de encontrar las palabras de inmediato. Reuniendo su valor, lo mira con un sonrojo esperanzado y le pregunta si le gustaría cenar con ella. Ella se siente abrumada por su propia audacia e intenta aclarar rápidamente su invitación. Tartamudeando, explica que sus hermanos no estarán en casa esa noche, sugiriendo que es una buena oportunidad para conocerse mejor. Yamamoto queda completamente sorprendido. Él considera sus palabras y se da cuenta de que nunca han tenido una noche de confraternización de equipo. Una pequeña sonrisa se dibuja en su rostro mientras acepta, diciendo que le parece una buena idea. Ella sonríe encantada, aceptando felizmente su respuesta mientras empiezan a caminar. Asusaki insiste en que, como fue ella quien lo invitó, será ella quien pague la comida. Él rechaza amablemente su oferta, explicando que debería ser al revés. Ve esto como su oportunidad para agradecerle adecuadamente e insiste en hacer el papel de adulto, diciéndole que pida lo que quiera. Mientras se alejan juntos por la calle, ninguno de los dos se da cuenta de una figura que los observa a distancia.
Inukai, vestido con una sudadera oscura, habla por teléfono con la mirada fija en la pareja. Más tarde, en un restaurante de Yakiniku, Yamamoto está sentado a una mesa repleta de comida y platos vacíos ya apilados. Su gran hacha de batalla descansa junto a él en el asiento mientras mira la parrilla chispeante con una expresión ligeramente abrumada. Frente a él, Asusaki come con entusiasmo. Hace una pausa al notar su falta de participación y le pregunta con preocupación si su estómago está bien, señalando que no ha comido mucho. Él sonríe con cansancio y le explica que eso es simplemente lo que pasa cuando uno se hace mayor. Le dice que el solo hecho de ver a una persona joven disfrutar de su comida es suficiente para llenarlo. Él hace un gesto hacia la variedad de platos en la mesa, como animándola a seguir comiendo a gusto. Ella lo mira, un poco sorprendida por su comentario. Un camarero se acerca a su mesa para tomar otro pedido, enumerando varias carnes y guarniciones. Los ojos de Susaki se iluminan de puro deleite ante la mención de más comida, mientras Yamamoto observa su reacción con una expresión cansada pero cariñosa. Ella mira a Yamamoto desde el otro lado de la mesa, con expresión seria, mientras le ofrece su más sincero agradecimiento. Él probablemente asume que se refiere a la barbacoa, diciéndole que no se preocupe y que pida más si quiere. Azorada, ella aclara rápidamente que su gratitud es por algo completamente distinto. Su gratitud proviene de una situación mucho más grave. Recuerda los acontecimientos en la mazmorra, cómo él la salvó cuando fue atacada por un monstruo y cómo fue capturada posteriormente. Es gracias a su intervención, explica, que ahora puede estar aquí, ganándose la vida como exploradora. El recuerdo se desvanece y su atención vuelve al presente. Lo mira directamente, declarando sin rodeos que su vida actual es gracias a él. Sus sentidas palabras quedan suspendidas en el aire, y el silencio solo es interrumpido por el chisporroteo de la carne en la parrilla. Rompiendo el momento de calma, se disculpa por haber creado una situación incómoda. Con un ligero sonrojo, le pide que siga cuidando de ella. Él sonríe cálidamente y le asegura que puede contar con ello. La comida concluye bajo el cielo nocturno, dejando una sensación de profunda satisfacción. Más tarde, mientras caminan por una calle tranquila, ella le da las gracias una vez más por la comida. Él fuerza una sonrisa y le dice que se alegra de que lo haya disfrutado. Por dentro, sin embargo, un sudor frío le recorre al darse cuenta de que subestimó gravemente el apetito de una joven exploradora y el consiguiente daño a su cartera. Su expresión forzada no pasa desapercibida. Asusaki lo mira con preocupación, diciendo que se siente mal y preguntándole si de verdad está seguro de pagar todo. Él insiste frenéticamente en que está bien, mientras su compostura empieza a resquebrajarse. Un joven con ropa de trabajo práctica le da un consejo de despedida a una chica de secundaria, diciéndole que cuide de los más jóvenes una vez que empiece a trabajar. Con una sonrisa radiante, ella asiente con entusiasmo. Él continúa, reflexionando que se supone que los adultos deben parecer serenos. Sus palabras se ven interrumpidas cuando una figura imponente emerge de las sombras de un callejón, bloqueándoles el paso. El desconocido, que viste una chaqueta oscura con cuello de piel, les ordena bruscamente que se detengan. Ambos se detienen en seco, el joven sorprendido a medio paso mientras la chica observa con creciente preocupación. El desconocido, un hombre con el pelo peinado hacia atrás en 2 tonos y una sonrisa socarrona, pregunta con frialdad quiénes son. Se mantiene firme, su postura es una amenaza tácita. Con un aire de finalidad, declara que no tiene ninguna intención de dejarlo simplemente marcharse. El hombre del pelo bicolor se estrelló contra el suelo, escupiendo una nube de sangre mientras jadeaba en busca de aire. Cerca, la joven arquera observaba con los ojos muy abiertos mientras su compañero se erguía sobre su enemigo derrotado. El hombre caído forcejeaba, su mano temblaba mientras intentaba levantarse. Una oleada de terror lo invadió al darse cuenta de que su cuerpo no se movía. Con la poca fuerza que le quedaba, logró articular una sola palabra a sus aliados: corran. Giró la cabeza para mirar a sus subordinados, con la voz quebrada por la desesperación. Les suplicó, preguntándoles qué hacían y rogándoles ayuda. Sus súplicas fueron recibidas con inacción. Sus 2 hombres, uno calvo con gafas de sol y el otro con el pelo de punta, permanecían inmóviles. Uno de ellos declaró sin más que simplemente estaban esperando órdenes. Abandonado por su equipo, el terror del hombre derrotado se intensificó. Se encogió cuando un pie se acercó, y sus súplicas se convirtieron en gemidos para que le perdonaran la vida. El hombre del chaleco de trabajo bajó la mirada, con una expresión fría e inquebrantable. Cuestionó la súplica, preguntando si su oponente se había detenido alguna vez cuando la gente a la que atacaba se lo rogaba. Sus palabras dieron en el clavo. El hombre en el suelo solo pudo jadear, la hipocresía de su situación cayendo sobre él en un momento de puro shock. Ignorando el silencio atónito del hombre, el vencedor dio una orden simple y firme: levántate. Se puso en pie a trompicones, su actitud arrogante completamente destrozada. En un intento desesperado por sobrevivir, suplicó que lo convirtiera en su subordinado, prometiendo trabajar para su nuevo amo, matar por él, hacer cualquier cosa. Escuchó como el hombre derrotado, Kurohiri, se arrastraba ante él, con el sudor perlado en su rostro magullado. Kurohiri le ofreció a sus hombres y su dinero, prometiendo desesperadamente hacer cualquier cosa que se le pidiera. Las promesas frenéticas escalaron, y Kurohiri incluso se ofreció a secuestrar a cuantas mujeres quisiera. Su voz era una súplica de pánico, sus ojos desorbitados por el terror mientras esperaba el juicio. En respuesta a la vil sugerencia, golpeó.
Un único y potente puñetazo se hundió en el estómago de Kurohiri, silenciándolo al instante. Con una furia gélida en los ojos, le advirtió al hombre que no dijera ni una palabra más, especialmente no delante de Asusaki-san. Mientras Kurohiri caía de rodillas, temblando, él se paró sobre él, con expresión inflexible. Aclaró que no tenía intención de matarlo. En su lugar, declaró, Kurohiri se enmendaría como es debido. Asusaki observaba la escena. Al día siguiente, comenzó un noticiero, con el presentador anunciando que era hora de las noticias más importantes de la mañana. La noticia principal del informe se refería al grupo del gremio de exploradores conocido como la Manada del Lobo Negro. El presentador anunció que más de una docena de miembros, incluido su líder, Kurohiri Kenji, habían sido detenidos a primera hora de la mañana bajo sospecha de asesinato y abandono de cadáveres. Mientras las noticias seguían en una pantalla cercana, él y Asusaki estaban sentados juntos, comiendo. La transmisión señaló que, justo antes de su arresto, se había visto al grupo comportándose de manera extraña frente a la comisaría. Entonces le explicó a Asusaki lo que había ocurrido. Después de su enfrentamiento, le había ordenado a Kurohiri que hiciera 3 cosas específicas. Su primera orden fue simple, no volver a hacerle daño a la gente. La segunda fue que Kurohiri reuniera a todos sus subordinados que no estaban presentes e hiciera que todos se entregaran a las autoridades al amanecer. Y la orden final, reveló, fue que todo el grupo pasara la noche postrado en el pavimento, pidiendo disculpas a sus víctimas hasta que saliera el sol. Haruisa Yamamoto se sienta frente a Asusaki Makoto, ofreciéndole una disculpa por cómo se resolvió el reciente conflicto. Ella desestima su preocupación con un suspiro, insistiendo en que todo está bien. Le recuerda que, como le dijo ayer, no buscaba venganza ni nada por el estilo. A pesar de sus palabras, él permanece sombrío. Asusaki admite que, por supuesto, tuvo miedo durante la terrible experiencia y un recuerdo de ella atada y amordazada cruza por su mente. Pero ese miedo fue atenuado por algo más. Ella recuerda las palabras tranquilizadoras de Yamamoto, su promesa de que todo estaría bien y que no tenía que preocuparse. Sus palabras le habían dado fuerza. Con una sonrisa brillante y segura, declara que creyó en él por completo. Debido a esa fe, siente que quizás no tuvo tanto miedo después de todo. Al escuchar su sentida declaración, él se relaja visiblemente, con una leve sonrisa en sus labios. Reconoce sus sentimientos, diciendo simplemente que es bueno que se sienta así. La conversación continúa, con Asusaki comentando con un suspiro que él siempre es quien la salva. Él responde, insistiendo en que ella también lo ayuda mucho. Su respuesta la toma por sorpresa, y ella pregunta si realmente lo dice en serio. Él afirma su pregunta con un simple y sincero sí. Mientras comen, su atención se desvía hacia una transmisión de noticias cercana. Un informe especial anuncia que el grupo más fuerte, los Caballeros Absolutos, está actualmente incursionando en la mazmorra de Shinjuku. Asusaki exclama con emoción, dándose cuenta de que los famosos exploradores están activos en este mismo momento. Él mira fijamente la pantalla, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Identifica internamente al grupo como los Caballeros Absolutos, recordando que son los mismos exploradores que encontró en el gremio anteriormente. En la pantalla que estaba viendo, un presentador de noticias introducía un segmento especial. Se trataba de una entrevista con Leon Kansaki, el líder de uno de los grupos más poderosos del país, los Caballeros Absolutos, grabada justo antes de su partida a una mazmorra. La transmisión cortó a la entrevista, donde una reportera le preguntó a Kansaki por qué un grupo tan renombrado como el suyo se aventuraría en una mazmorra tan simple. El líder acorazado simplemente se rió, como si lo hubieran pillado con la guardia baja. Comenzó su respuesta con una sonrisa confiada, explicando que, en realidad, no tenía absolutamente ningún interés en el estatus o la fama. Continuó, colocando una mano sobre su corazón, afirmando que la superación personal era la única razón por la que se adentraba en las mazmorras. La fama que la acompañaba, admitió, honestamente se había vuelto un poco problemática. El explorador se lamentó de que la gente ahora lo llama en la ciudad para pedirle autógrafos, lo que le impide relajarse por completo fuera de las mazmorras. Concluyó que esta expedición a la mazmorra de Shinjuku era simplemente otro paso en su camino de superación personal y que haría todo lo posible por seguir siendo un modelo a seguir para quienes lo admiraban. Viendo la transmisión, Asusaki comentó que Kansaki debía de ser increíble, aunque se rió nerviosamente. Yamamoto, sin embargo, expresó su propia impresión, el hombre le parecía un poco turbio. Su escepticismo persistió mientras comía, contemplando la imagen presentada en la pantalla. Así que ese era el líder del grupo más fuerte. Pero en las profundidades de la mazmorra de Shinjuku, en el piso 90, la realidad de la expedición distaba mucho de la confiada entrevista. Kansaki estaba malherido y sudoroso, su rostro era una máscara de puro terror. El explorador de alto nivel se encontraba herido y vulnerable. Un análisis de estado reveló su identidad, Kansaki Leon, nivel 148 de los Caballeros Absolutos. A pesar de su impresionante repertorio de habilidades al máximo, su salud estaba críticamente baja. Yacía derrotado en el suelo de piedra de la mazmorra, contemplando la imponente forma monstruosa que lo había vencido a él y a todo su grupo. La criatura era un ogro asura, un coloso de nivel 166 con 6 brazos, cada uno empuñando una espada. Sus 6 ojos observaban impasibles los restos de los Caballeros Absolutos.
El estado del monstruo era normal, su salud y resistencia apenas habían disminuido. Sus formidables habilidades incluían el estilo de 6 espadas, detección de presencia, endurecimiento, aceleración e incluso nulificación mágica. Cuando el ogro se abalanzó en un borrón de movimiento, con sus 6 espadas descendiendo a la vez, Kokonoe Sakurako se movió para interceptarlo, con su propia espada en alto para hacer frente al imposible asalto. Desvió un golpe, gritándole a su líder caído. Le advirtió a León que, a este ritmo, no tendrían suficientes manos para defenderse y le instó a que se levantara y fuera al frente. León solo pudo gemir en respuesta, con su propia espada rota a su lado. La maga del grupo, Mika, se aferró a su báculo y le suplicó a Sakurako, insistiendo en que debían retirarse de inmediato. Sakurako chasqueó la lengua con frustración, su rostro sombrío. Volviéndose, le gritó a León de nuevo, esta vez con una sola orden, retirada. La palabra lo golpeó con la fuerza de un golpe físico, no podía comprender la idea. Permaneció de rodillas, jadeando. Sakurako, al ver su vacilación, le ordenó a Mika que preparara la habilidad de escape. León inmediatamente gritó su negativa, declarando que era imposible. Su rostro era una máscara de sombría determinación y vergüenza. Argumentó que eran los caballeros absolutos, el grupo más fuerte. Si se retiraban, su reputación quedaría arruinada. Sakurako se burló de su razonamiento, gritando que no era momento para preocuparse por esas cosas. Con un grito decidido, alzó su katana, preparándose para bloquear otro ataque devastador del ogro. Su única hoja se encontró con la fuerza combinada de las 6 espadas del ogro Asura, y el impacto hizo saltar chispas mientras ella defendía la línea desesperadamente. Ella mira la empuñadura destrozada en su mano, la hoja rota por la fuerza abrumadora del ogro. Ignorando su propia situación precaria, le grita una orden a su camarada, Adachi, para que se lleve a su líder herido, León. León, todavía aturdido, solo puede balbucear en protesta. Mientras Adachi carga a León sobre su hombro para iniciar la retirada, León insiste en que no la dejarán atrás. La voz de Sakurako atraviesa su desafío, su orden es tajante y clara, deben retroceder de inmediato. Con la seguridad de su grupo garantizada por el momento, dirige toda su atención al enemigo. Desenvaina una hoja secundaria más corta, declarando su intención de mantener la retaguardia sola. La forma completa y aterradora del ogro Asura se cierne ante ella. Se yergue como una montaña de músculo y armadura oscura, con sus 6 brazos extendidos, sus espadas crepitando con una energía amenazante. La bestia ataca, desatando un furioso aluvión de golpes con sus múltiples espadas. Con un agudo estruendo de acero, Sakurako se enfrenta al asalto, su pequeña figura un bastión desafiante contra la tormenta. Los 6 ojos del ogro permanecen fijos en ella mientras esquiva y se mueve con maestría entre los arcos mortales de sus espadas. Al fondo, su grupo continúa la retirada, con la maga Mika preparando un hechizo de escape. Se agacha en una postura baja y concentrada, reuniendo su energía. Un torbellino de poder, como una ventisca de pétalos brillantes, la rodea mientras se prepara para desatar su técnica definitiva, la danza de nieve de la flor de cerezo. En un destello de movimiento, la técnica conecta, su hoja golpea el torso del ogro y obliga a la enorme criatura a tropezar. Creyendo que ha encontrado una apertura, un destello de esperanza aparece en sus ojos. Pero esa esperanza se desvanece al instante. Su hoja se hace añicos contra la piel increíblemente dura del monstruo, el ataque no ha causado ningún daño. Su expresión cambia a una de pura conmoción e incredulidad. El ogro Asura, completamente imperturbable, prepara su contraataque. Sus 2 espadas centrales comienzan a brillar con un poder inmenso, preparadas para lanzar un devastador tajo horizontal contra la guerrera ahora indefensa. Su hoja brillante descendió, pero antes de que el golpe final pudiera asestar, un destello cegador de luz blanca estalló entre el monstruo y su presa. La fuerza del impacto envió a Sakurako deslizándose hacia atrás por el suelo de piedra. Ella se estabilizó, apoyando una mano en las losas agrietadas. A pesar de las abrumadoras probabilidades y su arma rota, sus ojos ardían con desafío mientras juraba que eventualmente se encargaría de su salvador invisible. Al día siguiente, la noticia se extendió por la comunidad de exploradores. El formidable jefe del piso, el ogro Asura, había repelido con éxito un asalto del grupo más fuerte, los caballeros absolutos, forzándolos a una retirada total. En otro lugar, León Kansaki observaba la situación con una sonrisa fría. Con el grupo de mayor rango fuera de juego, vio su oportunidad. Bueno, entonces, le declaró a su compañera, Mika, es hora de unirse al grupo. Mientras él y Mika se daban la vuelta para marcharse, un espectador les deseó un buen viaje, su voz teñida de envidia ante la perspectiva de la aventura que les esperaba. En el mostrador de recepción del gremio de exploradores, Konomi Sakuragi ofrece una sonrisa brillante y profesional. Entregando un documento, se disculpa por la espera y anuncia que la tasación está completa. En respuesta, Haruisa Yamamoto, de pie junto a Susaki Makoto, acepta los resultados con una expresión educada, agradeciéndole su servicio. Al alejarse del mostrador, la mirada de Yamamoto se desvía hacia una conmoción cercana. Un pequeño grupo de exploradores, incluido León Kansaki, se ha reunido, con expresiones que mezclan sorpresa y curiosidad. Él le comenta a Susaki que el gremio ha estado inusualmente ruidoso últimamente, un sentimiento que Sakuragi escucha y confirma.
Su conversación se ve interrumpida cuando una nueva figura entra en el salón, Kokonoe Sakurako, con el rostro y la ropa manchados de sangre y una expresión severa mientras atraviesa el concurrido vestíbulo. Ella se acerca al mostrador, cargando un casco masivo y dañado atado con cuerdas, y solicita una tasación. Al ver a Yamamoto y a Susaki, ofrece una rápida disculpa, pero él le asegura que acababan de terminar sus asuntos. Él la mira fijamente, con una gota de sudor formándose en su sien, claramente inquieto por su maltrecha apariencia. Sakurako responde a su mirada preocupada con una mirada silenciosa y endurecida. Con su inquietud en aumento, Yamamoto pregunta tentativamente si algo anda mal, mientras a Susaki observa con igual preocupación. Sakurako se da la vuelta, desestimando su pregunta. No, lo siento. No es nada, dice secamente. Luego le informa a la recepcionista que volverá esa noche, dejando la tarifa de tasación y el papeleo para entonces. Una Sakuragi nerviosa solo puede asentir. Sin decir otra palabra, camina hacia la salida. Mientras se va, los otros exploradores la observan y uno de ellos identifica a la guerrera como miembro de los prestigiosos caballeros absolutos. La recepcionista del gremio, Konomi Sakuragi, identifica a la exploradora herida como Kokonoe Sakurako. A Susaki, sorprendida, añade que era miembro de los renombrados caballeros absolutos. Yamamoto cuestiona el uso del tiempo pasado. Sakuragi aclara que, después del incidente de la mazmorra de Shinjuku, parece que Sakurako se retiró del grupo. Desde entonces, ha estado en una cruzada solitaria, cazando sin descanso a los jefes de las mazmorras invictas por su cuenta, día tras día. A Susaki se pregunta cuál es el problema, ya que desde la perspectiva del gremio, esto es de gran ayuda. Cuando un jefe de piso es derrotado, la instalación que se había convertido en una mazmorra vuelve a su estado original. Sin embargo, Sakuragi revela la desventaja, han sido inundados con quejas de otros exploradores que usaban esos lugares como zonas de caza. Ella suspira por el fastidio de lidiar con todas las respuestas y el papeleo, y luego les pide rápidamente que finjan que no la oyeron quejarse. Yamamoto mira la calle abarrotada, perdido en sus pensamientos. Reflexiona sobre Kokonoe Sakurako, pensando que incluso las personas poderosas tienen sus propias circunstancias para abandonar un grupo conocido como el más fuerte. Su repentino silencio preocupa a Susaki, quien lo llama por su nombre y le pregunta si está bien. Él le asegura rápidamente que está bien y cambia de tema, invitándola a que lo acompañe a conseguir una nueva arma. Le dice que hay una tienda que le gustaría presentarle. Llevándola a la entrada de una tienda, a Susaki pregunta si aquí es donde adquirió su propia arma. Yamamoto lo confirma, añadiendo que la propietaria le dijo que también se encargaría de las armas de sus compañeros. Sus ojos se abren un poco ante la implicación. Mientras ella comienza a responder, se detienen frente a la entrada, claramente marcada como armas y armaduras. Él guía a la joven arquera a través de un estrecho callejón de aspecto industrial, donde los altos muros proyectan largas sombras a su alrededor. Su caminata concluye frente a una robusta puerta de madera, bajo un letrero que identifica el establecimiento como la tienda Anaguma. Al entrar, se encuentran con una mirada de sorpresa de Kokonoe Sakurako, quien los reconoce de su encuentro anterior. A su lado, la herrera Anaguma Ayumi observa su llegada con una mirada tranquila y evaluadora. El interior es una verdadera armería, con sus paredes de ladrillo cubiertas por una variedad de espadas, escudos, arcos y armaduras, todo meticulosamente fabricado y exhibido. Dando una calada a su cigarrillo, Anaguma comenta la divertida coincidencia. Señala que la joven arquera es la clienta de hoy y expresa su sorpresa de que dos de sus favoritos, refiriéndose a Yamamoto y Kokonoe, ya se conocieran. Su atención se dirige entonces directamente a la joven, quien confirma su identidad como la clienta con una afirmación un tanto nerviosa. La herrera evalúa el arco que lleva la chica, notando que parece muy usado y que le queda perfecto. La joven arquera parece sorprendida por el cumplido directo. Volviéndose hacia Kokonoe, Anaguma explica una complicación. Acaba de recibir un pedido anterior y les informa que tardará un tiempo en preparar lo que necesitan. La joven arquera acepta la noticia en silencio, su expresión se vuelve sombría mientras ella y Yamamoto procesan el retraso. Mientras está allí, Yamamoto siente una mirada sobre él. Se gira y encuentra a Kokonoe mirándolo fijamente con una expresión intensa e indescifrable, dejándolo preguntándose qué estará pensando. Observa cómo la mano de Kokonoe Sakurako descansa sobre la empuñadura de su katana. Dentro de la herrería, el aire se vuelve denso con una tensión tácita mientras ella se para frente a ellos, con una postura de desafío silencioso, mientras Anaguma Ayumi observa desde detrás de su escritorio. Una presión palpable emana de repente de ella, una fuerza invisible que parece oprimir a Yamamoto y a la joven arquera a su lado. Ambos empiezan a sudar frío, con los ojos muy abiertos por la alarma ante la repentina y abrumadora intensidad que irradia la espadachina. Su mirada es aguda y analítica, su expresión indescifrable mientras evalúa en silencio a los dos recién llegados, que permanecen congelados y desconcertados. El tenso enfrentamiento se rompe por la voz de la herrera. Anaguma Ayumi le dice con calma a Kokonoe que se detenga, regañándola por meterse con sus favoritos. Sus palabras no aclaran su confusión. Yamamoto y la arquera permanecen tensos, todavía procesando el cambio repentino de la hostilidad a una conversación casual. Volviéndose hacia ellos, Kokonoe ofrece una disculpa, afirmando que no tenía intenciones hostiles y que simplemente los estaba probando un poco. Yamamoto, aún receloso, pregunta qué quiere decir comprobando.
En respuesta, una leve sonrisa de complicidad se dibuja en sus labios, con los ojos ensombrecidos y sus pensamientos sin expresar. Luego vuelve su atención a la herrera, llamándola a Yumi. Kokonoe afirma que su propia arma puede esperar. Esta oferta inesperada sorprende a la joven arquera, quien pregunta si Kokonoe está segura. Kokonoe confirma su decisión, pero añade una condición, a cambio, dejando su petición en el aire. La joven arquera y Yamamoto se quedaron atónitos cuando Kokonoe Sakurako finalmente expuso su condición. Con una sonrisa confiada, hizo su petición, quería unirse a su grupo de 2 personas. Su inesperada propuesta los dejó a ambos completamente sin palabras, con los ojos muy abiertos por la incredulidad mientras estaban fuera de la tienda. Al día siguiente, en la entrada de las ruinas cubiertas de maleza de la mazmorra de Shinjuku, Yamamoto todavía reflexionaba sobre el encuentro, preguntándose por qué alguien como Kokonoe diría algo así. Recordó cómo ella simplemente les había indicado que se encontraran con ella en la mazmorra al día siguiente y luego se fue directamente a casa, dejándolos en un estado de confusión. Le expresó sus pensamientos a la arquera, especulando que debía haber algún tipo de razonamiento de veterana detrás de ello que no podían entender. En cualquier caso, concluyó, con Kokonoe en su equipo, deberían poder cazar de manera mucho más eficiente. La arquera asintió con vacilación. Mientras tanto, la joven arquera admiraba su nueva arma, el arco celestial verdadero matador de ciervos de 5 estrellas, completo con una habilidad de autorreparación. El impresionante equipo le sirvió como un poderoso motivador, sabía que necesitaba ganar suficiente dinero para pagarlo. Dentro de la mazmorra, Yamamoto le preguntó cómo sentía el arco. Ella confirmó que, aunque aún no lo había usado en combate, era notablemente ligero y se ajustaba perfectamente a sus manos. Su conversación fue interrumpida por una figura que se acercaba. Kokonoe había llegado, disculpándose por la espera. Yamamoto se giró para saludarla, diciendo simplemente, bien. Se interrumpió, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Kokonoe había cambiado por completo su atuendo, ahora vistiendo un moderno y revelador equipo de batalla. Mientras Yamamoto tartamudeaba su nombre, ella confirmó con calma que ese era su traje de combate. Su explicación directa dejó a Yamamoto sonrojado y nervioso, solo capaz de balbucear un acuse de recibo mientras la arquera observaba. Él tartamudea, sorprendido por su atuendo minimalista, señalando que es un conjunto de equipo muy ligero. A su lado, Asusaki Makoto pregunta si Kokonoe Sakurako necesita alguna armadura. En respuesta, Sakurako declara con confianza que no necesita ninguna. Su estrategia, explica, es simplemente evitar que la golpeen. Tanto Yamamoto como Makoto se quedan atónitos y en silencio ante su audaz declaración. Luego se disculpa por lo repentino de su petición y les pide que la llamen por su nombre de pila, Sakurako, rompiendo la tensión formal. Continuando, explica que no le gusta lo rígido que suenan los nombres formales y decide que también los llamará Arushige y Makoto. Ante su franqueza, Arushige solo puede lograr un acuerdo silencioso y un poco nervioso. Makoto permanece en silencio, observando el intercambio. Aprovechando la oportunidad, Makoto se vuelve hacia él y le pregunta si ella también puede llamarlo Arushige-san. Él sonríe cálidamente y acepta, por supuesto. Radiante de alegría, Makoto le dice que él también puede llamarla por su nombre de pila, y él confirma que lo hará. El grupo recién formado avanza hacia la mazmorra, llegando al piso 31. Se anota que Arushige es de nivel 48, mientras que Makoto es de nivel 40. Dentro de la caverna, Sakurako evalúa su fuerza. Declara que con sus niveles, no deberían tener problemas para avanzar hasta el piso 40 sin detenerse. Justo cuando termina de hablar, una gran criatura aparece cerca. Una sonrisa de confianza se extiende por su rostro mientras comenta sobre el momento perfecto, mientras que Arushige y Makoto asienten vacilantes, sorprendidos por el encuentro repentino. Él y sus compañeras se encontraron frente a una serpiente colosal, con su cuerpo escamoso enroscado en el cavernoso espacio del piso 31. Se alzaba sobre Kokonoe Sakurako, su lengua bífida saliendo para tantear el aire. La visión de la enorme serpiente dejó a Yamamoto y a la arquera atónitos. Sakurako, sin embargo, permaneció impasible, volviéndose hacia los nuevos miembros de su grupo y diciéndoles con calma que se lo dejaran a ella. Un desconcertado Yamamoto solo pudo balbucear, preguntándose qué era ella. Ella ofreció una sonrisa confiada, sugiriendo que lo consideraran como su presentación. Al instante siguiente, la serpiente gigante se abalanzó, sus enormes mandíbulas abriéndose de golpe, pero Sakurako se movió con una velocidad imposible, enfrentando su ataque directamente. La bestia retrocedió mientras su cabeza se estrellaba contra el suelo, fallando su objetivo por completo. Su ojo se entrecerró, enfocándose en la pequeña figura que había evadido su ataque con tanta facilidad. Se paró justo delante de su hocico, con su katana parcialmente desenvainada. Con una sonrisa de suficiencia, le informó a la criatura que ahora estaba a su alcance. Mientras hablaba, la hoja se deslizó fuera de su vaina con un sonido metálico. Un destello de acero cortó el aire. El enorme cuerpo de la serpiente fue golpeado en múltiples lugares casi simultáneamente. Sakurako, ahora a corta distancia, envainó su espada con un clic, murmurando para sí misma que debería haber usado un movimiento más vistoso. La serpiente gigante se estrelló contra el suelo, inmóvil. Sakurako observó su obra, comentando que el monstruo parecía bastante impresionante.
Una pantalla de estado se materializó a su lado, revelando su nombre, Kokonoe Sakurako, su nivel de 139 y una larga lista de habilidades avanzadas. Observando desde una distancia segura, Yamamoto y la arquera solo podían mirar, con la boca abierta en total incredulidad ante la victoria instantánea. Se volvió hacia ellos, con una sonrisa de confianza en su rostro, y preguntó casualmente si la demostración había sido de su agrado. El cadáver de la serpiente yacía en el suelo de la caverna, con una herida masiva y de corte limpio en su costado mientras una energía similar al humo se disipaba. Fuera de plano, la voz de Yamamoto tartamudeó en respuesta que sí, que había sido mucho de su agrado. Rompiendo el silencio atónito que siguió a su demostración de poder, Kokonoe Sakurako se dirigió a sus nuevos compañeros de equipo, declarando que sentía curiosidad por algo. Sus palabras incitaron a la joven arquera a hacer de inmediato la pregunta del millón: ¿por qué abandonó a los prestigiosos caballeros absolutos? La arquera insistió, con la mano en el pecho mientras expresaba la confusión de ambos, preguntando por qué, de entre todos los grupos, Sakurako había elegido unirse a su equipo. Mientras se adentraban más en la caverna, Sakurako accedió a explicar, prometiendo responder una pregunta a la vez, comenzando por su razón para dejar a los caballeros. Lo dijo sin rodeos, con la mirada fija al frente. La única razón por la que se fue era porque ese equipo no tenía futuro. Su contundente evaluación dejó a la arquera sin palabras, preguntándose a qué se refería. Sakurako continuó, describiendo a su líder, Kanzaki León, como nada más que un tigre de papel. Explicó que León probablemente solo había cazado monstruos débiles para subir su nivel. Como nunca se enfrentó a enemigos desafiantes, carecía de la mentalidad crucial necesaria para confrontar a adversarios verdaderamente poderosos. Esta falla crítica, continuó, significaba que se paralizaba ante oponentes que debería haber sido capaz de derrotar, incluso luchando con todas sus fuerzas. Concluyendo su explicación, miró hacia atrás a sus nuevos compañeros. Afirmó que ellos eran diferentes de León, un hecho que había reconocido en el momento en que se conocieron. Les dijo directamente que tenían la mirada de personas que habían sobrevivido a campos de batalla infernales, que habían luchado con todo lo que tenían. Él y la arquera escuchan mientras Kokonoe Sakurako explica su razonamiento. Señala que él reaccionó adecuadamente a la sutil intención asesina que ella había liberado en la tienda Anaguma, una prueba que aparentemente superó sin darse cuenta. Su expresión permanece tensa mientras ella continúa su evaluación interna, reconociendo que hay algo más en este hombre, algo aparte de su nivel o experiencia documentados. Concluye su pensamiento con una firme convicción: él está ocultando algún tipo de carta de triunfo. Es una sensación que no puede ignorar. Su mente se desvía a un recuerdo de Anaguma Ayumi, quien había llamado al hombre un favorito. Sakurako ahora sospecha que la razón es, muy probablemente, una habilidad única que él posee. Volviendo al presente, les da la espalda, contemplando las profundidades de la mazmorra. Declara que su sueño, como artista marcial, es volverse más fuerte, sin importar lo que cueste. Su objetivo final, explica, es conquistar el piso 90, perfeccionando sus habilidades al luchar contra monstruos cada vez más fuertes en el camino. Para lograrlo, aprieta el puño, afirmando que necesita compañeros que compartan la misma determinación, aliados que busquen la fuerza y desafíen sus límites junto a ella. Se vuelve hacia ellos, con los ojos ardiendo de intensidad. Proclama que puede saber, solo con mirarlos, que juntos pueden alcanzar la cima del camino marcial. La apasionada declaración queda suspendida en el aire. Dándose cuenta de que pudo haber sido demasiado intensa, Sakurako admite que se dejó llevar un poco, explicando que esa es su razón para querer formar equipo con ellos. Él tartamudea en respuesta, aclarando que en realidad no tiene ninguna intención de apuntar a los pisos profundos. La arquera está de acuerdo, añadiendo que están bien mientras puedan ganar lo suficiente para cubrir sus gastos. Sakurako se queda completamente sin palabras, con la boca abierta de incredulidad. Se quedó paralizada de incredulidad, con los brazos ligeramente extendidos como si quisiera aferrarse físicamente al absurdo de la situación. A su lado, Haruisa Yamamoto y la joven arquera empezaron a sudar frío, con expresiones que mezclaban confusión y alarma. Recuperándose rápidamente, se llevó una mano a la frente, forzando una sonrisa. Insistió en que no le importaba en absoluto, tratando de disipar la incomodidad al afirmar que estaba bien aunque no aspiraran a los pisos más profundos. Con su determinación fortalecida, declaró que por ahora, simplemente seguirían adelante. Luego, con un brillo decidido en los ojos, se corrigió a sí misma, proclamando que algún día conquistarían la mazmorra de Shinjuku como un grupo que recorre el mismo camino. A sus espaldas, Yamamoto y la arquera ya se habían dado la vuelta y comenzaban a alejarse. Mientras caminaban, la arquera se inclinó hacia Yamamoto, admitiendo que se sentía inquieta. Él compartía su sentir, con su propia expresión nublada por la preocupación. La marcada diferencia en sus intenciones se estaba convirtiendo en un gran motivo de inquietud. En otro lugar, un aventurero confiado de cabello claro y desaliñado llamado Kuroji observaba a otro grupo desde la distancia. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios mientras le anunciaba a su compañera, una joven maga llamada Mika, que era hora de unirse al grupo. Su grupo observaba como un caballero con armadura completa se arrodillaba ante una compañera. Mika les deseó un buen viaje, pero los pensamientos de Kuroji estaban en otra parte. Murmuró que no podían tener muchos lanzamientos sin ellos, insinuando un motivo más. En un paisaje rocoso y desolado, Adachi y una joven arquera se encuentran en combate, con expresiones tensas y concentradas.
Se encuentran en el piso 40 del calabozo de Shinjuku, enfrentándose a un monstruo colosal con forma de cangrejo y una pesada armadura que se alza sobre ellos. En respuesta, Adachi extiende su mano hacia adelante, gritando órdenes a sus limbs, Ichiro, Hiro y Saburo. Mientras él y la arquera se separan de un salto, los limbs pululan por las patas de la criatura. La arquera salta alto en el aire, soltando una flecha que impacta en la cabeza del monstruo con una fuerza explosiva. Desde una distancia segura, Kokonoe Sakurako observa cómo se desarrolla el asalto coordinado. Después de la batalla, la arquera le da las gracias a Adachi. Sakurako, sin embargo, se acerca elogiando sus impresionantes movimientos, pero su expresión es inquisitiva. Le pregunta por qué no aumenta simplemente el número de monstruos que domestica, dejando a Adachi momentáneamente sin palabras. Él la mira mientras ella insiste en el tema, preguntando específicamente por qué no hace más uso de la habilidad que mencionó antes, dominación de todas las cosas. Comienza a explicar sus beneficios, señalando que su nivel de control es alto y que comparte puntos de experiencia. Y lo que es más importante, funciona con cualquier objetivo, ya sea humano o monstruo, incluso con alguien más fuerte que él. Sakurako procesa esto, concluyendo que la habilidad suena totalmente beneficiosa y cuestiona su reticencia a usarla. Adachi se toca la barbilla, admitiéndole que hay una parte que aún no le ha explicado. Revela el primer gran inconveniente, la habilidad consume una cantidad masiva de PM al activarse. Además, si la usa en un objetivo más fuerte que él, quedará completamente inmovilizado durante un tiempo. En otro lugar, Kurohiri Kenji sonríe con suficiencia, discutiendo la misma habilidad. Añade otro detalle crítico, hay un retraso entre la activación de la habilidad y la finalización de la domesticación. Especula que cuanto más fuerte sea el objetivo, más largo será este retraso. Continuando con su explicación dentro de la caverna, Adachi le revela a Sakurako otra desventaja crítica de su habilidad. Afirma con sombría finalidad que, además de todo lo demás, el efecto de dominación de todas las cosas es permanente y no se puede deshacer. Su expresión se suaviza ligeramente al considerar los aspectos prácticos. Explica que, si bien puede domar y llevarse en secreto a monstruos pequeños, se convertiría en un problema importante si fueran más grandes o si su número aumentara. Mientras tanto, Kurohiri Kenji discute casualmente el mismo tema con sus propios compañeros. Reflexiona que las personas en las que ya ha usado la habilidad probablemente sigan esperando sus órdenes, pero señala que, debido a la gran distancia, no se beneficia de ningún punto de experiencia compartido. De vuelta en la caverna, Sakurako procesa las implicaciones morales de tal poder. Admite que, a nivel personal, le desagrada la idea de obligar a otros a obedecer sus órdenes, incluso si el objetivo fuera un villano. Él reafirma su sentir, su expresión se endurece con convicción. Declara sin rodeos que, de ser posible, no desea usar su habilidad de dominación con frecuencia. Su declaración queda suspendida en el aire mientras tanto Sakurako como la joven arquera escuchan atentamente su resolución. Sakurako se toca la barbilla pensativamente, resumiendo audiblemente los puntos clave para sí misma. Ahora comprende las importantes desventajas, el costo de activación, el retraso antes de que el efecto se active y su naturaleza irreversible. Con su comprensión consolidada, se vuelve hacia Adachi con una mirada repentina e intensa. Le hace una petición asombrosa, pidiéndole que use esa misma habilidad de dominación en ella. Su propuesta es recibida con una incredulidad inmediata y desorbitada. Adachi grita, que, su asombro se refleja en el rostro de la joven arquera. La arquera, nerviosa, es la primera en hablar, llamando a Sakurako y recordándole que Adachi acaba de explicar que el efecto es permanente. Sakurako responde con calma que es plenamente consciente de los riesgos que implica. Adachi se opone a su petición, señalando que eso también significa que él aún no comprende del todo la habilidad. La joven arquera a su lado se queda boquiabierta, sorprendida por el giro de la conversación. Ella se mantiene firme, argumentando que depender de una habilidad inexplorada no es tranquilizador. Una situación desesperada podría surgir en cualquier momento, y cuando llegue ese momento, necesitan saber exactamente qué puede y qué no puede hacer la habilidad. Por lo tanto, insiste, debería probarla en ella, como miembro de su equipo. Él parece entender su lógica. Al ver su aceptación a regañadientes, ella aclara que no la probarán allí en la mazmorra. Por ahora, sugiere, deberían regresar a la superficie. Se vuelve hacia él con una mirada tranquilizadora, diciéndole que no se preocupe por el hecho de que la habilidad sea irreversible. Tiene algo en mente. Baja la mirada mientras contempla sus palabras. Si ese es realmente el caso, entonces quizás no tenga otra opción. Se mira su propia mano, reconociendo para sí mismo que ella tiene razón. Todavía hay mucho que no entiende sobre esta habilidad. Se da cuenta de que debe conocer sus límites para cuando realmente importe. Con una tranquila resolución, acepta. Al día siguiente, el grupo llega a un piso de entrenamiento designado en las capas superficiales de la mazmorra de Shinjuku. La joven arquera mira asombrada la gran sala construida, comentando que no sabía que existía un lugar así. Ella explica que, como está prohibido usar habilidades o armas en la superficie, este es el tipo de lugar al que acuden los exploradores para probarlas. La arquera solo puede decir, wow. Ella confirma su disposición con un simple de acuerdo. Luego, con una mirada decidida, añade una condición, solo para asegurarme.
Ella les recuerda a Adachi y a Mika que hay una diferencia de 91 niveles entre ellos, y que además posee la habilidad de resistencia mental, estableciendo lo mucho que está en juego en esta prueba. De pie en la vasta y vacía sala de entrenamiento, Sakurako detalla los objetivos del experimento: medir el consumo de SP de la dominación de todas las cosas, determinar cualquier retraso en la activación y confirmar si funciona en absoluto. Adachi asiente en silencio. Él respira hondo para calmarse, con una gota de sudor en la sien. Bien, entonces, murmura, levantando la palma de su mano hacia Sakurako, quien lo observa sin inmutarse. Con una oleada de energía crepitante, invoca la habilidad, gritando, dominación. Inmediatamente se queja mientras su SP se desploma de 1503 a 773, confirmando su sospecha del inmenso coste. Sin verse afectada, Sakurako pregunta por el resultado. Él solo puede mirar en silencio, con el sudor corriéndole por la cara. Sakurako permanece frente a él, con la expresión completamente inalterada, sin mostrar ninguna señal externa de haber sido dominada. Ella se examina las manos y se toca el pecho, reflexionando sobre el resultado. Se pregunta en voz alta si el efecto simplemente se ha retrasado o si la habilidad no ha funcionado en absoluto. Adachi explica que la vez anterior que la usó en un oponente más fuerte, el efecto tardó unos 10 segundos en manifestarse. Mika señala que ya han pasado 30 segundos. Sakurako llega a una conclusión. La habilidad, al parecer, no es todopoderosa. Razona que o su habilidad de resistencia mental o la abrumadora diferencia de nivel fue suficiente para anularla por completo. Su mirada se entrecierra mientras considera las implicaciones. Se había preguntado si la habilidad podría funcionar incluso en esa cosa, y su mente evoca una imagen del ogro Asura de 6 brazos. Ella lo mira, perpleja, mientras Adachi expresa su alivio por el fallo de la habilidad. Le explica que si hubiera funcionado en alguien tan hermosa como ella, se habría visto obligado a obedecer todas sus órdenes. La joven arquera a su lado considera en silencio las implicaciones de tal inversión de poder. Su expresión cambia mientras procesa sus palabras, reconociendo que, sí, ese habría sido el resultado. El peso total del potencial de la habilidad cae sobre ella de repente, sus ojos se abren de par en shock ante el concepto de obediencia absoluta. Adachi intenta tranquilizarla rápidamente, insistiendo en que nunca usaría tal poder en ella. Pero Sakurako parece haber malinterpretado su preocupación, murmurando que él todavía no le daría ninguna orden. Antes de que él pueda reaccionar, ella se abalanza hacia adelante, agarrándolo por el chaleco con una fuerza sorprendente. Tanto Adachi como la arquera quedan atónitos por su acción repentina. Él la mira confundido mientras ella se aferra a él, suplicándole desesperadamente que no retenga sus órdenes. Su rostro está sonrojado, sus ojos suplicantes mientras lo mira, rogándole que le dé cualquier orden que desee y proclamándolo su maestro. La inesperada declaración provoca una onda de choque en Adachi y la arquera, sus rostros se contraen en una expresión compartida de absoluta incredulidad. Después de que la conmoción disminuye, los tres permanecen en la cámara de piedra, con Sakurako todavía aferrada a un desconcertado Adachi. Él intenta recuperar la compostura y resumir los resultados de su experimento. Concluye que incluso contra un objetivo de alto nivel como Sakurako, que posee la habilidad de resistencia mental, su habilidad de dominación aún puede tener éxito, aunque con un retraso de aproximadamente 1 minuto. Él escucha mientras Asusaki Makoto ata cabos, dándose cuenta de que se pueden recibir órdenes durante el lapso entre la activación de la habilidad y el momento en que surte efecto. Su hilo de pensamiento es interrumpido cuando Kokonoe Sakurako confirma la teoría con entusiasmo, dirigiéndose a él como mi amo. Una gota de sudor le recorre la frente al darse cuenta de que la orden descuidada de obediencia absoluta realmente había funcionado. Él suelta una petición nerviosa, pidiéndole que deje de llamarlo así. En respuesta, Sakurako se acerca más, cuestionando su petición mientras sigue llamándolo amo. Asusaki le grita que está demasiado cerca, mientras Adachi se pregunta internamente si la habilidad de resistencia mental de Sakurako está de alguna manera alterando el efecto de su dominación. Ahora en el bullicioso callejón de los exploradores, Sakurako se recompone. Explica que, como se le ordenó actuar con normalidad, debe abordar cómo deshacer el efecto de la habilidad, proponiendo el uso de un objeto de disipación. Él pide una aclaración, y ella explica que un objeto de disipación cura estados anormales como las maldiciones. Continúa, todavía dirigiéndose a él como mi amo, afirmando que como no tenía uno a mano, vinieron aquí para comprarlo. Él pregunta con cautela por el precio. Sakurako le asegura que, aunque es más caro que las pociones que suelen usar, no es un problema. Su estimación casual de 800.000 a 900.000 yenes, sin importar la tienda, lo deja boquiabierto. Grita incrédulo ante el precio increíblemente caro. Mientras Asusaki comparte su asombro, Sakurako permanece imperturbable. Sugiere con calma que cazar en el piso 80 les permitiría recuperar esa cantidad con bastante rapidez. Sin embargo, su búsqueda se topa con un obstáculo. Dentro de una tienda bien surtida, un hombre de traje se inclina profundamente, ofreciendo sus más sinceras disculpas a Kokonoe-sama. Le informa que, por el momento, la piedra de disipación está completamente agotada. La búsqueda de un objeto de disipación sigue siendo infructuosa. En otra tienda, el personal solo puede ofrecer disculpas. El dependiente explica que no han tenido ninguno en stock recientemente, mientras que su colega añade que es un objeto raro.
Haruisa Yamamoto escucha mientras confirman que no tienen una estimación de cuándo volverá a estar disponible. El peso de este fracaso recae con fuerza sobre Sakurako. Se inclina profundamente, con la voz llena de angustia mientras se disculpa profusamente con su maestro, declarando que toda esta situación es su error. Al ver su angustia, Adachi intenta consolarla. Agita las manos con desdén, diciéndole que no se puede hacer nada y que es inusual que todos los lugares estén sin existencias. Asusaki los observa, con expresión preocupada. Él continúa, con un tono cada vez más serio. Reconoce que esto es un problema, ya que no tienen idea de cuándo desaparecerá el efecto de domesticación en Sakurako. Expresa su deseo de deshacerlo más pronto que tarde. Entonces revela una última opción. Aparte de esperar a que las tiendas repongan existencias, hay otra forma de obtener un objeto de disipación. Asusaki mira con sorpresa mientras la cabeza de Sakurako se levanta de golpe, captando su atención. Ella se vuelve hacia Adachi, con expresión resuelta. Declara que irá a obtenerlo directamente de la mazmorra ella misma. El camino del que habla conduce a las profundidades de la mazmorra de Shinjuku. Se sabe que los objetos de disipación se pueden encontrar en el piso 60, aunque raramente. Esta rareza es precisamente la razón por la que son tan caros y su suministro es tan inestable. Habiendo tomado su decisión, Sakurako se dirige formalmente a su nuevo grupo. Se disculpa por pedir esto tan pronto después de haberse formado, pero solicita que le permitan ausentarse por un tiempo. Promete regresar tan pronto como consiga un objeto de disipación. Antes de que pueda irse, Adachi la detiene. Con una mirada decidida, le dice que le permita ir con ella también. Sakurako lo mira, sorprendida. Él explica su razonamiento, ella ideó esta prueba por el bien del grupo y, como líder del mismo, él carga con la responsabilidad. Y lo que es más importante, afirma, este problema fue causado en última instancia por su propia habilidad. Mientras él se mantenía firme en su decisión de acompañar a Sakurako, Asusaki interrumpió de repente, con expresión decidida, declarando que ella también iría. Se llevó una mano al pecho, con la voz llena de convicción, insistiendo en que era un miembro del grupo y se negaba a quedarse fuera de la importante misión. Su súplica se encontró con una resistencia inmediata. Adachi afirmó que no podía permitir que se uniera a ellos en este momento. Sakurako dio más detalles, explicando que enfrentarse a los monstruos del piso 80 sería demasiado difícil con la fuerza actual de Asusaki, y que no podía garantizar su seguridad. Sakurako hizo una pausa, su expresión se suavizó ligeramente mientras comenzaba a ofrecer un acuerdo. Propuso una condición, si Asusaki entrenaba hasta ser lo suficientemente fuerte como para luchar en el piso 80, entonces los tres podrían desafiar la mazmorra juntos. Mirando directamente a Asusaki, le preguntó si los términos eran aceptables. La respuesta de Asusaki fue un sí, firme e inmediato. Con el acuerdo cerrado, una sensación de conformidad se apoderó del grupo. Sakurako entonces les expuso el nuevo plan a ambos. Por el momento, su objetivo sería subir de nivel. Una vez que estuvieran listos, su objetivo sería recuperar un objeto dispel del piso 80. Yamamoto observaba desde un lado mientras Adachi animaba al recién unido grupo, alentándolos a dar lo mejor de sí sin lastimarse. Asusaki vitoreó de acuerdo, lista para empezar. Sin que ellos lo vieran, Leon Kansaki observaba desde la distancia. Chasqueó la lengua con fastidio, murmurando el nombre de Sakurako con una mirada de claro desdén. En las profundidades de la capa más recóndita de la mazmorra de Shinjuku, una criatura formidable aguarda. El ogro Asura de 6 brazos, un demonio de inmenso poder, empuña una espada en cada una de sus manos, con una postura preparada para la batalla. Desde las sombras, una figura observa. Una joven, con los ojos ocultos por el flequillo, sonríe con aguda anticipación. Puede sentir una presencia particular desde su posición, riéndose para sí misma mientras se acerca. Sus sentidos no se equivocan. Sentada en un trono de piedra y flanqueada por guardias demoníacos, Aisaki Makoto espera a su presa. Con una sonrisa de confianza, les hace señas para que se acerquen, ansiosa por conocer al portador de la habilidad dominación. Mientras tanto, lejos de las profundidades de la mazmorra, Leon Kansaki observa a otro grupo de exploradores. Una leve y condescendiente sonrisa se dibuja en sus labios mientras decide su próximo movimiento, declarando que es hora de unirse a ellos. Se acerca al grupo, donde Mika, la joven maga, lo mira con admiración. Ella expresa su envidia y le desea un buen viaje, aparentemente sin percatarse de sus verdaderas intenciones. La estructura de la mazmorra de Shinjuku está bien documentada. El nivel del suelo y sus alrededores son gestionados por el gremio. Debajo se encuentra un piso de entrenamiento, que puede utilizarse libremente previa solicitud. Los niveles superiores contienen monstruos relativamente débiles, pero siguen en gran parte inexplorados. Aún más profundo, más allá del piso 80, se ha encontrado un valioso objeto disipador, capaz de eliminar maldiciones y dolencias. Sin embargo, la exploración no ha avanzado más allá del piso 90, donde reside el invicto jefe de piso, un ogro Asura. Si este jefe es derrotado, se espera que la mazmorra vuelva a su estado original. En ese mismo piso de entrenamiento, en las profundidades de los niveles superiores de la mazmorra, dos figuras se enfrentan en un combate de práctica, sus espadas chocando en la cavernosa cámara de piedra. Haruisa Yamamoto empuña su gran espada con ambas manos, con el sudor perlado en la frente mientras se enfrenta a la espadachina, Kokonoe Sakurako, que sostiene su katana con practicada facilidad.
Él se lanza hacia adelante, plantando el pie firmemente en el suelo de piedra, con una expresión de intensa concentración mientras se prepara para atacar. Desde el otro lado de la sala, Makoto Sasaki tensa su arco y suelta una flecha. La cabeza de Sakurako se gira bruscamente, sus ojos se fijan al instante en el proyectil que se acerca. Ella reacciona con una velocidad imposible, levantando su katana para desviar la flecha sin esfuerzo, enviándola a girar inofensivamente. Los ojos de Asusaki se abren de asombro ante la casual demostración de habilidad. Sin perder el ritmo, Sakurako se gira de nuevo hacia Yamamoto, su espada ya en movimiento para encontrarse con la de él en otro resonante choque de acero. El combate concluye. Sakurako, identificada como nivel 139, envaina tranquilamente su espada y ofrece su crítica a Yamamoto, de nivel 79. Le informa de que su ataque fue 2 segundos demasiado lento y que su paso de entrada carecía de profundidad. Yamamoto, recuperando el aliento, reconoce sus observaciones. Su atención se dirige entonces a Makoto Asusaki, nivel 70. Sakurako declara sin rodeos que la postura de Asusaki después de disparar es terrible, dejándola llena de puntos débiles. La joven arquera solo puede asentir nerviosamente. Mirándolos a ambos, Sakurako admite que, después de 3 días de entrenamiento, tiene que decir que ambos poseen un potencial real. Yamamoto escucha, preguntándose en silencio si eso podría ser cierto. Él escucha mientras Kokonoe Sakurako explica que luchar contra monstruos depende del trabajo en equipo de un grupo. Ella cree que, como ha llegado hasta aquí, no debería haber problema, pero enfatiza que este tipo de entrenamiento de coordinación es crucial. Con el entrenamiento concluido, ella declara con confianza que ahora deberían ser capaces de dirigirse al piso 80. Tanto él como Makoto Asusaki responden con un rotundo y sí. Asusaki le recuerda con entusiasmo que con el objeto de disipación que pueden encontrar allí, finalmente podrán eliminar el efecto de domesticación que él le aplicó a Sakurako. Yamamoto asiente, su expresión se endurece con resolución mientras se prepara para finalmente hacer el intento. Al escuchar su conversación, Sakurako insiste en que está bien como está, pero Asusaki se opone enérgicamente, gritando que de ninguna manera la dejarán así. Yamamoto solo puede soltar una risa forzada como respuesta. A la mañana siguiente, se encuentra solo en la bulliciosa plaza central del Callejón del Aventurero, contemplando el camino que le espera. Cuando el grupo se reúne, Sakurako toma el mando, diciéndoles que se preparen para el día siguiente y compren los suministros necesarios. Les informa que irá a la tienda Anaguma a recoger una espada que había encargado. Suspira, sintiendo el peso de su objetivo. El piso 80. Anticipa que será mucho más difícil que cualquier cosa que haya enfrentado antes. Su mente divaga hacia el momento en que fue despedido de su trabajo. Sin nada más que hacer, convertirse en aventurero parecía una opción viable, ya que sentía que no tenía nada que perder. Considera la fuerza de su compañera. Sakurako es una antigua miembro del grupo número 1, los Caballeros Absolutos. Es increíblemente poderosa y experimentada, y esta no es su primera incursión en el piso 80. Suspira de nuevo, sus pensamientos se dirigen a Asusaki. Mientras que Sakurako eligió venir con ellos, él sabe que la situación de Makoto es diferente. Ella solo está haciendo este trabajo por su familia, y él siente una gran responsabilidad de no ponerla en un peligro innecesario. Caminaba por la bulliciosa calle, sus pensamientos consumidos por un único y resuelto propósito, tenía que cuidar de Makoto. A su lado, Makoto Asusaki parecía nerviosa, con las mejillas sonrojadas mientras caminaba, ajena a su monólogo interior. Saliendo de su ensimismamiento, se volvió hacia ella y le ofreció un simple saludo matutino. Sus palabras casuales, sin embargo, provocaron una reacción inesperadamente fuerte. Se detuvo abruptamente, su rostro una mezcla de sorpresa y vergüenza, exigiendo saber qué acababa de decir y cuestionando por qué simplemente diría, buenos días. Mientras su arrebato continuaba, apareció Kokonoe Sakurako, comentando secamente lo animados que estaban los dos a primera hora de la mañana. Totalmente confundido, Yamamoto preguntó si había dicho algo peculiar, pero Makoto insistió en que ese no era el problema. Desvió su atención hacia la recién llegada, saludando también a Sakurako. Ahora que el grupo estaba reunido, sugirió que se pusieran en marcha. Su destino era un robusto edificio con fachada de piedra y un letrero de madera que lo identificaba como la tienda Yatsuguma. Dentro, Sakurako sostenía su nueva arma, una katana finamente elaborada. Una pantalla de estado se materializó, revelando su nombre como Destello de Sakura, una tachi de 8 estrellas con estadísticas y habilidades impresionantes, incluyendo una misteriosa liberación de habilidad. La herrera declaró con orgullo que era la mejor arma que había fabricado. Sakurako se maravilló de la increíble calificación de 8 estrellas. Su mirada se fijó en la última habilidad de la lista y se volvió hacia la herrera, Anaguma Ayumi, para preguntar qué era la liberación de habilidad. Dando una calada a su cigarrillo, Anaguma admitió que la habilidad no era algo que ella hubiera forjado en la hoja. Teorizó que era una propiedad especial otorgada a la espada específicamente porque Sakurako era su portadora. Anaguma sugirió que la probara en un maniquí, confirmando que al menos no era un perjuicio. Sakurako, sin embargo, bajó la hoja con una mirada de intensa concentración. Rechazó la oferta, afirmando que no lo necesitaba. Con una confianza serena, simplemente dijo, me gusta. Ella contempla su nueva espada, con una feroz determinación en los ojos. Con esta arma, piensa, por fin podría ser capaz de cortarle la cabeza a un enemigo formidable.
Haruisa Yamamoto, de pie a su lado, nota la intensidad de su expresión, murmurando su nombre y comentando sobre sus ojos. Cuando se dan la vuelta para salir del taller, la herrera, Anaguma Ayumi, llama al grupo, con un cigarrillo sujeto sin apretar en la mano. Ella explica que los tres son sus clientes habituales y que sería una verdadera lástima perderlos. Aunque afirma no ser de las que se preocupan, les da una orden severa y sentida: vuelvan con vida. Conmovidos por su preocupación, Yamamoto y Makoto Asusaki responden con un brillante y unificado sí. Con un último saludo, la herrera los despide. Ya afuera, Sakurako declara que todo lo que necesitan hacer es terminar sus compras. Yamamoto, lleno de energía, aprieta un puño y anuncia su destino: la mazmorra de Shinjuku los espera. Una vez completados sus preparativos, el trío se adentra en la rocosa entrada de la mazmorra, con expresiones que mezclan determinación y expectación. En las profundidades de la caverna, son emboscados. Monstruos gigantes con aspecto de escorpión los rodean, y el grupo entra en acción: Yamamoto con su gran espada, Asusaki con su propia hoja y Sakurako lanzándose hacia adelante con una lanza. La batalla es encarnizada. El sudor perla la frente de Yamamoto, y una gota de sudor rueda por la mejilla de Asusaki mientras se enfrentan a la embestida monstruosa. Tras sobrevivir al asalto inicial, el grupo encuentra un momento de respiro. Se reúnen alrededor de una pequeña hoguera en una cámara cavernosa, tomándose un momento para descansar y recuperarse antes de continuar. Yamamoto levanta la vista hacia el oscuro pasadizo que tienen delante, contemplando su próximo movimiento. Inspecciona la vasta sala con pilares en el piso 70 de la mazmorra y decide que es una posición defendible. Anuncia a su grupo que acamparán allí por hoy. Reunido alrededor de una pequeña fogata, comprueba el estado de sus compañeras, señalando que ya llevan 2 días dentro de la mazmorra de Shinjuku. Se vuelve hacia Isaki Makoto y le pregunta cómo se encuentra físicamente. Ella admite que, aunque no siente nada específicamente malo, su cuerpo sí se siente un poco pesado. Kokonoe Sakurako escucha y comenta que no es ninguna sorpresa. La fatiga puede acumularse fácilmente al explorar una mazmorra tipo cueva durante un periodo prolongado. Al oír esto, Makoto se disculpa, preocupada por estar ralentizando al grupo. Yamamoto la tranquiliza rápidamente, insistiendo en que se tomen las cosas con calma. El bienestar de todos los miembros del grupo, afirma, es la prioridad número 1. Makoto levanta la vista, aliviada por sus palabras. Sakurako añade que su ritmo no es malo en absoluto. Contemplando el crepitar del fuego, Makoto dice en voz baja que se alegra. El momento de tranquilidad se rompe por una voz desconocida que resuena desde el pasillo. Anuncia que finalmente los han encontrado. Los tres se giran bruscamente hacia el sonido. De la oscuridad emerge otro grupo, liderado por un joven confiado con armadura de placas. Los ojos de Yamamoto se abren de par en par al reconocerlo. La expresión de Sakurako se endurece mientras encara al recién llegado, exigiendo saber qué quiere León. Él responde con una sonrisa lenta y socarrona, preguntando retóricamente si lo que quiere no es obvio. En un instante, cadenas brillantes surgen del suelo de piedra, envolviendo firmemente a Yamamoto y Makoto. Ambos gritan, sorprendidos por completo e incapaces de moverse. Con sus objetivos asegurados, León se para flanqueado por los miembros de su propio grupo. Extiende los brazos y se dirige directamente a Sakurako, con voz triunfante: he venido a recuperarte. Aclaró su objetivo: que Kokonoe Sakurako se reincorporara a su grupo, los Caballeros Absolutos. Su exigencia fue subrayada por la imagen de Haruisa Yamamoto y Isaki Makoto, ambos todavía arrodillados y atados por las cadenas mágicas. Luego se dirigió directamente a Sakurako, exponiendo sus condiciones con una sonrisa confiada. Perdonaría la vida de sus nuevos compañeros, pero solo si ella aceptaba volver y unirse a su grupo. La amenaza pesaba sobre los dos cautivos. El rostro de Makoto estaba grabado por el miedo, mientras que Yamamoto solo podía fulminarlo con la mirada, con la mandíbula apretada por una furia impotente. La respuesta de Sakurako estaba cargada de desprecio. Lo acusó a él, a León, de haber caído tan bajo. Él refutó rápidamente la afirmación, insistiendo con una sonrisa forzada en que solo pensaba en lo que era mejor para ella. Continuó, su tono volviéndose persuasivo y halagador. Declaró que una mujer hermosa y fuerte como ella debería estar acompañada por un hombre igualmente fuerte y apuesto, un hombre como él. Su mano enguantada se extendió hacia ella en un gesto de invitación. Añadió que los dos, uno al lado del otro, se verían mucho mejor frente a las cámaras, revelando una preocupación por la percepción pública. Ella recibió su súplica con frío desdén, comentando que las apariencias eran lo único que siempre le había importado. Luego lo hirió en lo más profundo, aconsejándole que entrenara más para que sus rodillas no volvieran a flaquear ante un ogro Asura. Sus palabras tocaron una fibra sensible. León retrocedió, su rostro contorsionado por la ira mientras balbuceaba una defensa, gritando que su retirada en aquella ocasión fue solo porque carecían de los suministros necesarios. Su arrebato defensivo se convirtió en un rugido de autoengrandecimiento. Proclamó que con sus preparativos actuales y perfectos, los jefes de piso no eran nada para él. Su voz resonó por la cámara mientras se declaraba el más fuerte. Su rugido defensivo resuena por la cámara de piedra, pero Haruisa Yamamoto permanece en silencio, mirando hacia arriba desde el suelo agrietado donde está atado. Cerca, los dos compañeros de León, una maga y un hombre con atuendo clerical, observan el tenso enfrentamiento con expresiones de profunda preocupación.
La maga, identificada como Megumi Katori de nivel 96, se da cuenta de que cualquier intento de usar una habilidad de domesticación es imposible, no tiene ni el SP ni el tiempo. Su compañero, Di-San Lee, un guerrero de nivel 90, observa que todos los presentes son de un nivel excepcionalmente alto. Desde su vulnerable posición, Yamamoto evalúa el desequilibrio de poder. Comprende con sombría certeza que si estalla una pelea ahora, no terminará bien ni para él, ni para Sakurako, ni para Makoto contra León y los formidables miembros de su grupo. León lo ignora y, en su lugar, dirige un estruendoso ultimátum a Sakurako. Exige saber su elección, ¿permitirá que sus dos nuevos amigos mueran o volverá con él? Aunque sigue encadenado, Yamamoto se arma de valor, decidiendo que debe intentar algo. Levanta la vista hacia León, su voz cortando la tensión. Eres una vergüenza, dice sin rodeos. El insulto toma a León por sorpresa, su postura agresiva flaquea por un momento antes de que su rostro se tuerza en una sonrisa condescendiente mientras pregunta a qué se refiere Yamamoto. Yamamoto continúa su asalto verbal, cuestionando cómo León puede afirmar ser el más fuerte cuando está visiblemente temblando de miedo por la pérdida de un solo miembro del grupo. La acusación borra la sonrisa del rostro de León, dejándolo momentáneamente sin palabras. Se pone en pie con dificultad, las cadenas resonando a su alrededor. Continúa, afirmando que si León fuera realmente el más fuerte, habría desafiado al ogro Asura con su grupo actual. La verdad de la afirmación toca una fibra sensible, y León le grita furiosamente que se calle. Sin inmutarse, Yamamoto plantea una última y mordaz pregunta, sin Sakurako cerca, ¿qué puede lograr León exactamente por su cuenta? La pregunta queda en el aire, haciendo que los nuevos compañeros de León miren con expresiones preocupadas. El rostro de León se oscurece, sus facciones ocultas por la sombra mientras la rabia lo consume. Mira fijamente al hombre atado, pensando para sí mismo que la verdad es que Yamamoto es increíblemente débil. Su compostura se hace añicos por completo mientras grita pidiendo silencio. Pero Yamamoto asesta el golpe verbal final, declarando que esa debilidad es precisamente la razón por la que León necesita a Sakurako, para que ella pueda vencer al jefe por él. Su rabia se desbordó y se abalanzó hacia adelante, apuñalando a Aruisa Yamamoto en el abdomen. La hoja se hundió en la carne, pero la herida no era profunda. Cerca de allí, Aisaki Makoto gritó el nombre de su compañero con horror mientras Yamamoto miraba la espada que sobresalía de su costado, con una expresión que mezclaba dolor y sorpresa. El acto de violencia atrajo inmediatamente la atención de su grupo. Kokonoe Sakurako, con una expresión fría y amenazante, se movió para intervenir. Lo llamó bastardo en voz baja. León se estremeció, suplicándole que esperara, con un destello de miedo en sus ojos mientras los otros miembros de su grupo, Megumi Katori y Di-San Lee, observaban el enfrentamiento con inquietud. Él, sin embargo, se mantuvo desafiante a pesar de la hoja en su vientre. El sudor perlaba su frente mientras miraba a su captor, con la voz tensa pero firme. Le preguntó qué pasaba, si de verdad creía que un golpe tan superficial sería suficiente para matarlo. Continuó con su asalto verbal, declarando que si ese era todo el poder de León, no era de extrañar que no pudiera vencer a un jefe de piso. Las palabras dieron en el clavo. El rostro de León se contrajo de rabia y gruñó, llamando a Yamamoto un mocoso insolente. Se inclinó hacia él, gritando que Yamamoto no era más que un rehén, vivo únicamente por su capricho. Su voz alcanzó un tono febril mientras intentaba reafirmar desesperadamente su dominio. Bramó, preguntando si Yamamoto de verdad creía que no podía desafiar al jefe sin Sakurako, proclamándose a sí mismo el guerrero más fuerte del mundo. Yamamoto respondió al arrebato con un desafío tranquilo y cortante. Le dijo a León que lo demostrara, en ese mismo momento. La declaración quedó suspendida en el aire, en marcado contraste con los alardes frenéticos de León de que podía conquistar una mazmorra cuando quisiera. Luego expuso los términos precisos de su desafío, derrotar al jefe del piso 90, el ogro Asura, sin ninguna ayuda de Sakurako. Terminó su proposición, declarando que si León lograba esa hazaña, él lo reconocería y, a cambio, León podría tener a Sakurako. Observó cómo León Kansaki lidiaba con el peso del desafío, el joven murmurando para sí mismo sobre la imposibilidad de derrotar al ogro Asura. Internamente, Yamamoto estuvo de acuerdo, una gota de sudor recorriendo su sien mientras pensaba que la tarea era ciertamente imposible. Sin embargo, la duda del joven se endureció rápidamente hasta convertirse en desafío. Rechazó la idea de la imposibilidad, gritando que para él no había nada imposible. Con un rugido, declaró su intención de derrotar al ogro Asura y demostrar que era el más fuerte, sellando su promesa al clavar su espada en el suelo de piedra a centímetros del pie de Yamamoto. Le ordenó a Yamamoto que no se moviera. Tras hacer su declaración, León se dio la vuelta para marcharse con su grupo. Sus compañeros, Megumi Katori y Di-San Lee, lo siguieron por el pasillo de piedra. Di-San Lee los instó a avanzar, aunque su voz tenía un matiz de incertidumbre. A medida que sus pasos se desvanecían, la fuerza que mantenía a Yamamoto en pie finalmente cedió. Se desplomó de cara contra la piedra fría, las cadenas que lo ataban resonando con el impacto. Un único y fatigado pensamiento cruzó su mente, al menos debería haberles pedido que le quitaran las cadenas antes de irse. Tumbado e indefenso en el suelo, escuchó el agudo sonido de una hoja al ser desenvainada. Kokonoe Sakurako estaba de pie junto a él, su katana ya en movimiento, cortando los eslabones de metal que ataban sus brazos. Con sus últimas fuerzas, logró pronunciar una silenciosa palabra de agradecimiento.
Inmediatamente después de ser liberado, Aisaki Makoto se arrodilló a su lado, con la voz llena de pánico mientras gritaba su nombre. Sacudiéndolo suavemente, le preguntó frenéticamente si estaba bien y si necesitaban usar una poción, suplicándole que no la apartara. Logró soltar una risa débil, agarrando un vial de poción. Sakurako lo observaba con expresión severa. Le amonestó, diciendo que provocar a la gente de forma tan innecesaria e imprudente era malo para su corazón. Sus palabras provocaron una pregunta de Aisaki Makoto, que se había apartado. Le preguntó en voz alta si su provocación a Leon había sido intencionada. Desde su posición sentada contra un pilar, Yamamoto confirmó con calma que así fue. Explicó su estrategia, diciendo que quería evitar una pelea a gran escala. Su objetivo principal, admitió, era asegurarse de que nadie saliera herido, y creía que su artimaña era la mejor manera de lograrlo. Sakurako le dio la razón, reconociendo que efectivamente había escapado del enfrentamiento con heridas que una simple poción podía curar. Mientras hablaba, su rostro permanecía impasible. Yamamoto comenzó a añadir una salvedad a su éxito, dejando la frase en el aire con un simple pero. Él escucha mientras Kokonoe Sakurako lo amonesta, con las manos en las caderas. Ella afirma con firmeza que no es bueno que él asuma riesgos tan enormes por su cuenta. Aisaki Makoto se muestra de acuerdo rápidamente, recordándole a Aruisa Yamamoto que él mismo había declarado que la seguridad de todos era su máxima prioridad. Él la mira con una expresión seria, señalando que él también forma parte de ese, todos, que ella acaba de mencionar. El hombre baja la cabeza, concediendo que tienen razón. Admite que están en lo cierto y ofrece una simple disculpa mientras ambas mujeres lo observan. Luego explica su razonamiento, afirmando que pensaba que era el trabajo del jefe proteger a sus subordinados. Como líder del grupo, se considera su jefe. Él las mira, admitiendo que, aunque se siente extraño decirlo en voz alta, se sintió orgulloso de haber podido protegerlas. Su expresión cambia a una de incredulidad. Ella le exige con severidad que no vuelva a hacer algo tan temerario, y él se disculpa rápidamente, prometiendo que no lo hará. Ella le da la espalda, declarando en voz baja que es el trabajo de un hermano mayor proteger a su hermana pequeña. Mientras Sakurako esté a salvo, reflexiona, eso es suficiente para su hermano mayor. Su enigmático comentario deja a Yamamoto perplejo. Con una pequeña sonrisa de complicidad, ella se vuelve y le dice que él es, en verdad, un hombre muy extraño. Él se disculpa rápidamente, explicando que su declaración anterior fue algo dicho en el calor del momento. La conversación es interrumpida entonces por Makoto, quien pregunta con preocupación si existe la posibilidad de que Sakurako tenga que abandonar su grupo. Su expresión se endurece con resolución y Aisaki Makoto declara que, si llega el momento, se resistirá con todas sus fuerzas. Aruisa Yamamoto la mira, atónito, pero Kokonoe Sakurako simplemente sonríe. Les asegura que no se preocupen, afirmando con confianza que su lugar está justo ahí, en el grupo de Aruisa. Rota la tensión, el grupo llega a un acuerdo. Descansarán por hoy y mañana todos darán lo mejor de sí, juntos. Él escucha su decisión unánime y una leve y segura sonrisa se dibuja en su rostro. Su confianza en su equipo ha sido restaurada. En otro lugar, el explorador Leon Kansaki mira a sus propios compañeros con una sonrisa de suficiencia. Bueno, pues, anuncia, es hora de unirse al grupo. Su grupo está listo junto a una puerta. Mientras se preparan para partir, un espectador les desea un buen viaje, admitiendo su envidia. Desde el interior, otra voz les grita que se pongan en marcha, ya que no pueden tener muchos lanzamientos